Hey, tú. Sí, tú. Bienvenido a lector de novelas y fanfics. Suscríbete y acompáñame en cada capítulo. Y lector de novelas y fanfics, comienza la lectura. Naruto. Ecos de la historia. Sinopsis. Tras transmigrar al mundo de Naruto, Oshimisaku se convirtió en un huérfano común en Konoha. Sin una misión de sistema ni privilegios de linaje, poseía una constitución extraña. Podía resonar con las marcas de poderosas figuras caídas, usando involuntariamente su ninjutsu. En el país de las olas, Kakashi estaba atrapado en una prisión de agua. En su desesperación, el niño levantó la mano, y las raíces de los árboles brotaron de la tierra, desatando una técnica de elemento madera que sacudió el mundo. Durante los exámenes Chunin, en medio de la siniestra sonrisa de Orochimaru, el juego de pies del niño fluyó, revelando el destello de la técnica del dios del trueno volador. Cuando el Shinra Tensei de Pain envolvió Konoha, invocó simultáneamente un mundo de árboles y Susanoo, declarando a todo el mundo ninja: no soy un héroe, solo soy un eco de la historia. Sin embargo, nadie sabía que todas las impactantes revelaciones. Capítulo 1. Una sensación fría vino de las yemas de mis dedos. Oshimisaku miró la flamante diadema de Konoha que tenía en la mano. El emblema de la hoja metálica brillaba fríamente a la luz del sol, reflejándose en sus ojos excesivamente tranquilos, que parecían fuera de lugar para su edad. El ambiente era un mar de ruido. Los estudiantes que acababan de aprobar sus exámenes de graduación vitoreaban y se abrazaban con entusiasmo, mezclándose con los suspiros de orgullo de sus padres. Naruto seguía saltando, anunciando su sueño de convertirse en Hokage con su característica voz potente, atrayendo la atención de todos. Pero todos estos sonidos parecían estar separados de los oídos de Oshimisaku por una gruesa capa de vidrio, borrosa y distante. En lo más profundo de su mente, otra tormenta silenciosa se estaba gestando. Una furiosa ola de llamas arrasó el bosque. Un hombre con armadura roja y cabello largo y alborotado se rió como un loco. Con un movimiento de muñeca, un infierno masivo lo envolvió todo a su paso. Entonces, la escena cambia a un laboratorio frío y oscuro, donde pupilas verticales doradas y serpenteantes brillan en la oscuridad, susurrando secretos sobre la inmortalidad. Una vez más, es el Valle del Fin, donde un enorme torrente de agua choca con un feroz dragón de madera. Dos figuras se yerguen en la cima de la montaña, representando tanto el inmenso poder de la creación como una trágica canción de ruptura. Son ecos de la historia, fragmentos del pasado de este mundo, que invaden su conciencia sin control. Desde que su alma despertó inexplicablemente en el cuerpo de este huérfano llamado Oshimisaku, estos fragmentos de recuerdos de poderosas figuras fallecidas del mundo de Naruto lo han seguido como una sombra. Eran su maldición y también su único consuelo. A continuación, Oshimisaku. Se escuchó la voz de la instructora Chunin, Mizuki, con un dejo de formalidad apenas perceptible. Saku se recompuso y dio un paso adelante. Sintió la mirada de Shuimu posarse brevemente en su ropa vieja y descolorida. Caminó hacia el centro del campo y formó el sello manual más simple que había practicado innumerables veces: el desatar. Sin embargo, justo en el momento en que el chakra estaba fluyendo, ocurrió un cambio repentino. Un extraño fragmento de memoria irrumpió repentinamente en su conciencia como una inundación desbordada. Era un hombre de cabello plateado, vestido con una armadura azul, de pie sobre un mar embravecido, con la mirada fría y gélida, y las manos formando un complejo sello. Una forma completamente diferente, fría, eficiente e intensamente agresiva de circular el chakra, instintiva y enérgicamente, abrumaba su propio y suave flujo de chakra. Liberación de agua. Muro de formación de agua. La voluntad de ese recuerdo parecía rugir en su alma. Oh, no. Saku se sorprendió e intentó revertir su chakra con fuerza, pero la fuerza externa era como una marca, completando el proceso en un instante. ¡Bang! ¡Bang! Dos columnas de humo humanoides explotaron junto a él. Sin embargo, no eran en absoluto los fantasmas borrosos y oscilantes creados por las técnicas de clonación comunes. Descripción detallada de los efectos del ninjutsu. Estos dos clones estaban tan claramente definidos que parecían casi sólidos, con incluso los pliegues de sus ropas y el movimiento de su cabello apenas visibles. No estaban inmóviles. Más bien, adoptaron una postura natural, lista para el combate. Rodillas ligeramente flexionadas, centro de gravedad bajo, ojos agudos como halcones, escudriñando su entorno como si estuvieran listos para responder a cualquier ataque, desde cualquier dirección y en cualquier momento. Aún más escalofriante era que estos dos clones no estaban completamente vacíos.
Un frío tenue y húmedo impregnaba el aire, como la niebla matutina de principios de invierno. Bajo la luz del sol, los bordes de los clones reflejaban una luz sutil y brillante, como agua ondulante. Débilmente, los espectadores podían incluso oír un sonido extremadamente tenue, como un arroyo fluyendo suavemente sobre guijarros. Esta no es en absoluto una simple técnica de clonación. Es más bien una poderosa transformación de la naturaleza del chakra, similar al agua, que se ha integrado a la fuerza en las ilusiones de clonación más básicas, dándoles un toque de la agilidad y las propiedades defensivas del agua, y con la fría e implacable intención asesina de un veterano experimentado. Iruka-sensei, que sonreía, se quedó paralizado, reemplazado por una sorpresa incrédula. Su intuición Chunin le decía que este clon aparentemente simple contenía técnicas avanzadas de manipulación de chakra que no podía comprender. La expresión lánguida de Mizuki se desvaneció por completo. Se inclinó hacia adelante instintivamente, con la mirada increíblemente enfocada, incluso con un atisbo de codicia y aprensión apenas perceptibles. Miró fijamente al clon brillante, como si intentara ver a través de él. Incluso el habitualmente sereno Sasuke frunció el ceño profundamente. Su linaje Uchiha superior le otorgaba una sensibilidad extraordinaria al chakra y al aura. Percibió una fuerza completamente diferente en esos dos clones. No una gran cantidad de chakra, sino una diferencia cualitativa fruto de un entrenamiento riguroso y la aplicación máxima del poder. Esto le produjo a su orgulloso corazón una conmoción sin precedentes. Naruto, mientras tanto, se quedó boquiabierto, mirando el clon de agua casi tangible de Saku, y luego a su propia creación fallida, desparramada en el suelo como un trozo de barro, con un signo de interrogación prácticamente materializándose sobre su cabeza. Un silencio inquietante cayó sobre la escena, con solo el débil sonido del agua fluyendo resonando en el aire. Saku cortó el chakra de inmediato y con fuerza, e incluso una fina capa de sudor frío se deslizó por su frente. Los dos clones, que portaban un aura penetrante y un halo de agua, desaparecieron con un puff, como burbujas perforadas, dejando solo un leve rastro de humedad en su lugar. Bajó la cabeza, usando los cabellos sueltos de su frente para ocultar las turbulentas emociones que se agitaban en sus ojos. Lo siento, Iruka-sensei, Mizuki-sensei, puede que estuviera un poco nervioso, y mi control de chakra, se descontroló. Intentó que su voz sonara avergonzada por su error. Iruka avanzó a grandes zancadas, sin hablar de inmediato, pero percibiendo con atención el gélido residuo de chakra en el aire. Sus ojos reflejaban una inmensa sorpresa y una profunda indagación. Saku, tu chakra de ahora, era muy especial. Esa sensación, fría, concentrada, con una fuerte transformación de naturaleza acuosa, definitivamente no es algo que un genin, ni siquiera un chunin típico, pueda dominar. ¿Quién? ¡Ay, Iruka! Lo interrumpió Mizuki, con una sonrisa de nuevo en el rostro, pero la mirada escrutadora se agudizó. No asustes al niño. Quizás este niño tiene un talento excepcional y, sin querer, ha alcanzado el umbral de la transformación natural. Aunque su apariencia es un poco extraña, el estándar de la prueba de la técnica del clon de sombras es crear ilusiones para distraer al enemigo, y lo hizo muy bien. Lo aprobó, lo aprobó. Las palabras de Mizuki, aparentemente para calmar la situación, en realidad caracterizaron la anormalidad de Saku como talento, lo que a su vez empujó a Saku a una posición más prominente. Saku podía sentir claramente que no se trataba simplemente de examinar un ninjutsu, sino más bien de examinar una anomalía potencial e incontrolable, o mejor dicho, un tesoro que valía la pena explorar. De acuerdo. Iruka contuvo la sorpresa y marcó la lista, pero su mirada no se apartó de Oshimi Saku. Oshimi Saku, calificada. Saku regresó en silencio al grupo. Podía sentir las miradas tras él. Curiosidad, sorpresa, confusión e incluso un atisbo de miedo. Naruto se acercó y susurró. Oye, Saku, ¿cómo creaste ese clon brillante que hace el sonido del agua fluyendo? Es genial. Enséñame. Saku simplemente negó con la cabeza, sin ofrecer respuesta. Su confusión interior era mucho más palpable de lo que sugería su apariencia. Eso fue la sensación de chakra y la percepción de la liberación de agua del segundo Hokage, Tobirama Senju. Aunque era lamentablemente débil, la frialdad, la eficiencia y la sutil intención defensiva provenientes de la técnica definitiva de liberación de agua eran inconfundibles. Al principio, pensó que esos ecos históricos eran meros fragmentos pasivos de memoria. Pero ahora parecía que no eran solo recuerdos, sino que también contenían la profunda comprensión y la huella del chakra y el ninjutsu del dueño original, capaces de interferir directa e integralmente con su ninjutsu y potenciarlo. Esta habilidad era mucho más poderosa y peligrosa de lo que había imaginado.
Capítulo 2. Mi primer día como genin terminó en una atmósfera sutil. Iruka-sensei anunció la disolución, pero su mirada se posó en Oshimi Saku unos segundos más, como si tuviera asuntos pendientes. Naruto, emocionado, invitó a Sasuke a comer a Ichiraku Ramen, pero, como era de esperar, fue rechazado con frialdad. Luego se giró hacia Saku, quien simplemente negó con la cabeza y dijo en voz baja: todavía tengo cosas que organizar. Necesita estar solo. Necesita ordenar los ecos que le revuelven la mente y, lo que es más importante, necesita procesar las consecuencias de su descontrolada actuación de hoy. Se giró y caminó en la dirección opuesta a la bulliciosa Academia Ninja, hacia el lugar tranquilo en el borde de la aldea, el lugar conocido como hogar, el orfanato de Konoha. Aunque lo llamaban orfanato, parecía más bien un dormitorio grande y ruinoso. La guerra había dejado atrás a demasiados niños como él, huérfanos y sin hijos, y la aldea solo podía proporcionarles comida y refugio. Las habitaciones eran pequeñas y estrechas, y la ropa de cama desprendía un persistente y leve olor a humedad. Saku caminó por la zona común, algo ruidosa, ignorando los juegos de los niños más pequeños, que aún desconocían las dificultades de la vida, y regresó directamente a su diminuta habitación, de apenas unos metros cuadrados, al fondo. Cerrar la puerta elimina la mayor parte del ruido exterior. Se apoyó en la fría puerta y dejó escapar un largo suspiro. La serenidad y el desconcierto que había fingido delante de todos durante el día se desvanecieron como la marea, revelando un profundo agotamiento y un atisbo de miedo oculto. ¿Es este poder incontrolable una bendición o una sentencia de muerte? Caminó hacia la única ventana pequeña de la habitación. Afuera, podía ver un rincón de las bulliciosas calles de Konoha, brillantemente iluminadas, con los tenues sonidos de la gente yendo y viniendo. Ese era el mundo de los aldeanos y ninjas normales, lleno de vínculos y vida cotidiana. Pero en el rincón donde estaba, solo había la fría luz de la luna y el aire característico del orfanato, una mezcla de olores a desinfectante y rancio. Una sensación de alienación, como una serpiente fría, se enroscó alrededor de su corazón. Sacó una pequeña caja de hierro de un compartimento oculto bajo la cama. Dentro estaban todas sus posesiones. Unos cuantos billetes de baja denominación, algunas monedas sueltas y algunas piezas metálicas aparentemente inútiles, pero con un ligero contenido de chakra, que había recolectado de rincones de campos de entrenamiento abandonados o viejos vertederos de la aldea usando sus habilidades de profeta. Cosas que había encontrado a través de vagos recuerdos de su vida pasada. Quizás podría intercambiarlas por dinero en el futuro, o quizás podría usarlas para fabricar algunos aparatos. Esta era su regla de supervivencia como huérfano. Cautela, discreción, aprovechar todos los recursos disponibles y nunca abandonar la más mínima esperanza. Sentía compasión por Naruto porque ambos eran huérfanos. Pero no se atrevía, como Naruto, a usar acciones exageradas para llamar la atención del mundo. Sabía muy bien cuántos ojos se ocultaban bajo la aparente paz de Konoha. La raíz de Danzo, la gola de cristal del tercer Hokage, una anormalidad excesiva solo provocaría una aniquilación prematura. Debo encontrar la manera de controlarlo. Saku apretó el puño, sus nudillos se pusieron ligeramente blancos por la fuerza. Este poder podría permitirle aprobar el examen hoy, pero podría condenarlo a la condenación eterna mañana. La noche cayó por completo. Saku yacía en la cama, pero no podía conciliar el sueño. Los acontecimientos del día, especialmente los dos clones imbuidos del aura de las técnicas de escape del agua, estaban grabados en su mente como una marca. Un impulso inexplicable lo impulsó a levantarse en silencio, ponerse un abrigo fino y escabullirse del orfanato. Caminaba sin rumbo, pero sus pies movían involuntariamente hacia la zona tranquila detrás del pueblo. La luz de la luna, como agua, se derramaba sobre la fría tableta de piedra. Monumento conmemorativo. El monumento lleva inscritos los nombres de los ninjas que sacrificaron sus vidas por Konoha. Permanece allí en silencio, cargando con innumerables penas, glorias y olvidos. Saku se acercó al monumento, extendió la mano y tocó suavemente la fría superficie de piedra con las yemas de los dedos. No pretendía conmemorar a nadie, y no reconocía ningún nombre. Simplemente sintió que la tranquilidad del lugar podría calmar sus pensamientos caóticos. Sin embargo, en el instante en que sus dedos tocaron la tableta de piedra, auge. Un torrente, tieso incluso 100 veces más fuerte que durante el día, se precipitó de repente en su conciencia. Aquello no era un fragmento de un único individuo poderoso, sino más bien un revoltijo de recuerdos y emociones rotas. El rugido agonizante de un joven ninja, el destello cegador de las etiquetas explotando ante sus ojos.
Una gentil ninja médica protegió con su cuerpo al niño que estaba debajo de ella en sus últimos momentos. Un acto desesperado de protección, un apego al pueblo, odio hacia el enemigo y arrepentimiento por lo que quedó sin terminar. Y muchos más gritos indistinguibles, indistintos, llantos y los suspiros finales y silenciosos. Un torrente masivo, negativo y mortal de emociones se estrelló contra el corazón de Saku como un tsunami. Casi podía oír a innumerables almas llorando y gritando dentro de las lápidas. Esos no eran solo nombres. Eran vidas vibrantes, el peso sangriento enterrado en lo profundo de la historia de Konoha. Gimió Saku, retirando bruscamente la mano y retrocediendo unos pasos, con el rostro pálido como el papel a la luz de la luna. Jadeó, con el corazón latiendo desbocado, y su frente se cubrió al instante de sudor frío. Finalmente lo entendió. Sus ecos históricos no solo resuenan con las poderosas huellas de esos expertos de primer nivel, sino también con las emociones y recuerdos que perduran tras de sí todos los fallecidos en esta tierra. El monumento conmemorativo, esta piedra que encarna los últimos pensamientos de innumerables sacrificios en Konoha, es para él nada menos que una aterradora bomba mental. Levantó la cabeza y volvió a mirar la silenciosa lápida conmemorativa. Sus ojos habían cambiado por completo. Ya no era solo una piedra fría, sino una tumba silenciosa, un recipiente que atestiguaba el lado oscuro de la historia de Konoha. El asombro, el miedo y una indescriptible sensación de pesadez lo agobiaban tanto que le resultaba casi imposible respirar. No es de extrañar que los clones diurnos tuvieran un aura asesina, no era solo la técnica del segundo Hokage. Probablemente estaba mezclada con los instintos de lucha y los resentimientos que dejaron innumerables ninjas sin nombre que perecieron en la guerra. Se dio la vuelta y prácticamente huyó del lugar. El frío viento nocturno le azotaba la frente sudorosa, provocándole una sensación de frío. Esa noche, Hoshino permaneció acostado en la dura cama, con los ojos abiertos, hasta el amanecer. El dolor infinito y la atmósfera escalofriante de muerte que emanaba de la placa conmemorativa persistían como una pesadilla. Finalmente comprendió de primera mano la inmensa sombra que se ocultaba bajo la luz de la voluntad de fuego en este mundo aparentemente apasionado. ¿Cómo podrá esta alma solitaria en una tierra extranjera forjar su propio camino bajo el pesado peso de la historia? Él no lo sabía. Todo lo que sabía era que, a partir de ese día, cada mirada que dirigiera a Konoha traería consigo un escalofrío indeleble proveniente del difunto. Capítulo 3. Los 2 días siguientes transcurrieron sin incidentes. Al menos en la superficie. Al igual que otros genins novatos, Oshimi Saku llegó puntual al campo de entrenamiento designado para el entrenamiento físico básico y las prácticas de trabajo en equipo. Se comportó deliberadamente de forma correcta e incluso un poco torpe, intentando ocultar la imagen de genio que había brillado brevemente durante el examen de graduación. Naruto se mantuvo enérgico, anhelando misiones aún más desafiantes y poniendo a prueba constantemente la paciencia de Sasuke. Sasuke, por otro lado, se mantuvo tan distante como siempre, volcando toda su energía en su entrenamiento. Cada lanzamiento de Shuriken estaba imbuido de una intensidad feroz, como si estuviera luchando contra un enemigo invisible. Sakura Haruno interpretó a la perfección el papel de chica enamorada y pacificadora, aunque esta pacificación a menudo solo funcionaba con Sasuke. Saku se mezclaba entre ellos, como un observador silencioso, hablando ocasionalmente para disuadir a Naruto cuando se excedía, u ofreciendo una breve respuesta cuando Sakura intentaba iniciar una conversación. Controlaba cuidadosamente su chakra, sin atreverse a hacer nada fuera de lugar. Sin embargo, esa sensación de inquietud nunca desapareció por completo. Kakashi-sensei siempre llegaba tarde, y cuando llegaba, parecía somnoliento, aferrado a Icha Paradise, y usaba todo tipo de excusas aparentemente absurdas, como ayudar a una anciana a encontrar a su gato o limpiar la basura del río, para cumplir con sus tareas. Pero Saku podía sentir que detrás de ese pequeño libro amarillo, siempre había una mirada tenue que ocasionalmente se posaba en él. Esa no era la mirada preocupada e inquisitiva de Iruka-sensei, sino una mirada más tranquila y escrutadora, como si intentara diseccionarlo a fondo desde dentro. Era la mirada del técnico número 1 de Konoha. Esa tarde, la tediosa misión de rango de cosechar batatas finalmente terminó. Naruto se desplomó en el suelo, gritando que no era justo. Sasuke, aunque también exhausto, se obligó a mantenerse erguido, aunque el sudor en su frente lo delataba. Sakura le dio un poco de agua con ternura. Kakashi cerró el libro y dijo perezosamente: muy bien, la tarea de hoy está completa. Mañana hay una importante prueba de adaptabilidad del equipo, recuerda no desayunar o vomitarás.
Después de decir eso, palmeó casualmente el hombro de Saku, y un chakra muy débil pero extremadamente puro, como una aguja fina, intentó sondear el cuerpo de Saku. El cuerpo de Saku se tensó al instante. Casi instintivamente, una escena cruzó por su mente. Un ninja con una máscara blanca, su figura borrosa, desviando hábilmente el ninjutsu de detección del enemigo en la oscuridad. Al instante siguiente, el chakra de Kakashi, al tocar el cuerpo de Saku, se desvaneció como si se hubiera desvanecido en el aire, disuelto silenciosamente por una fuerza más sutil, más hábil para disimular y disipar. Todo el proceso fue tan rápido que fue casi imperceptible. Ni siquiera el propio Saku comprendió del todo lo sucedido. Fue simplemente una defensa instintiva derivada de ecos históricos. La mano de Kakashi, que estaba palmeando su hombro, se detuvo levemente, y un destello agudo e incrédulo brilló en su único ojo derecho expuesto. ¿Desapareció? ¿Mi chakra de sondeo y no estaba bloqueado, sino desviado y dispersado? Esta técnica se asemeja al estilo de raíz, pero es mucho más antigua y sofisticada. Este niño Isaku de repente giró la cabeza, un indicio de tensión y confusión apareció en su rostro. ¿Kakashi-sensei? Los ojos entrecerrados de Kakashi rápidamente volvieron a una sonrisa perezosa, como si nada hubiera pasado. Ah, nada. Parecías un poco cansado, solo te recordaba que descansaras un poco esta noche. Bueno, entonces, retírate. Después de decir eso, agitó su mano y utilizó la técnica de movimiento instantáneo, desapareciendo del lugar con un bang. Solo 4 personas de la clase 7 permanecieron en el campo de entrenamiento. ¿Qué pasa? Kakashi-sensei siempre es tan misterioso. Se quejó Naruto, rascándose la cabeza. Sasuke frunció el ceño ligeramente mientras observaba el lugar donde Kakashi había desaparecido. Aunque no había notado el choque de chakras, percibió con claridad el sutil cambio en la atmósfera en ese momento, especialmente la reacción tensa e instantánea de Oshimi Saku. Le dirigió a Saku una mirada fría, ahora con ojos escrutadores. Saku-kun, ¿estás bien? ¿No te ves bien?, preguntó Sakura con preocupación. Estoy bien, solo tengo un poco de hambre. Saku forzó una sonrisa, pero tenía las palmas de las manos un poco frías. Kakashi sí que lo estaba poniendo a prueba. Y de una forma muy sutil. Su instintiva acción defensiva, aunque evitó la crisis, probablemente solo aumentó la vigilancia de este Jonin de élite. Ese método para desviar una sonda estaba muy por encima de las capacidades de un genin. ¿Tienes hambre? Vamos a comer ramen y chiraku juntos. Yo invito. Naruto, con generosidad, rodeó el cuello de Saku con el brazo y lo invitó con cariño. Normalmente, Saku se negaría rotundamente. Necesitaba tiempo y espacio para pensarlo. Pero en ese momento, al ver la sonrisa pura y entusiasta de Naruto, sin ninguna tristeza, y al sentir la cálida caricia en su cuello, asintió casi inconscientemente. Bien. Tal vez, sumergirse temporalmente en este ajetreo pueda disipar algo del frío de la piedra conmemorativa y de la mirada de Kakashi. Sin embargo, había lugares que no podía ver. En la oficina del Hokage, el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, observó la escena de la disolución del equipo 7 en la bola de cristal y exhaló lentamente un anillo de humo. Junto a la bola de cristal había un informe marcado como secreto, entregado recientemente por el Anbu. La naturaleza del chakra es anormal, se sospecha que es una antigua técnica de estilo acuático, y puede neutralizar la detección sofisticada de una manera desconocida. El tercer Hokage murmuró las palabras clave del informe, con la mirada profunda. Oshimi Saku, ¿qué es exactamente lo que llevas en el cuerpo? Y bajo tierra, en la oscuridad más profunda. En la base de Rhodes, Shimura Danzo escuchó el informe de sus subordinados, mientras sus dedos golpeaban ligeramente su bastón. Puede resonar inconscientemente con el chakra del elemento madera del primer Hokage y ha dominado una transformación precisa similar a la naturaleza del elemento agua del segundo Hokage. Incluso puede usar técnicas de contradetección desconocidas. Un destello brilló en el único ojo de Danzo. Sarutobi, ¿por qué dudas aún? Semejante poder no debería languidecer en el exterior, ni corromperse por el sentimentalismo de la llamada voluntad de fuego. Debería pertenecer a raíz, convirtiéndose en el arma más afilada e impasible para proteger Konoha. Continúen monitoreando y recopilando todos los datos. Debemos estar preparados antes de que realmente atraiga más atención. Una red invisible se va cerrando silenciosamente alrededor del desprevenido adolescente. Capítulo 4. A la mañana siguiente, los 4 miembros del equipo 7 llegaron puntualmente al campo de entrenamiento. Inesperadamente, Kakashi no llegó tarde.
En cambio, los esperaba allí temprano, apoyado en la estaca de madera, con el libro Icha Icha Paradise en la mano, pero el ambiente era completamente diferente al habitual. Una presión invisible impregnaba el aire. Aunque la postura de Kakashi era relajada, el leve frío que emanaba hizo que incluso el más despreocupado Naruto cerrara la boca inconscientemente, y Sasuke entró al instante en estado de alerta máxima. A Saku se le encogió el corazón. Sabía que lo que se avecinaba finalmente había llegado. Este no era un entrenamiento normal, sino la prueba de Kakashi, una prueba dirigida a él y a todo el equipo 7. Oh, ya están todos aquí. Kakashi cerró el libro. Su único ojo se arrugó ligeramente, pero no había una sonrisa sincera. Las reglas de hoy son sencillas. Sacó 2 campanillas. Quítenme las campanillas antes del mediodía. Quien consiga una, recibirá comida, y quien no, señaló la estaca de madera junto a él, estará atado allí y nos verá comer. ¿Solo 2 campanas? Exclamó Sakura sorprendida. Así es, lo que significa que al menos una persona fracasará, o incluso, todo el ejército será aniquilado. La voz de Kakashi tenía un matiz de crueldad. Vengan preparados para matarme, o morirán. Antes de que pudiera terminar de hablar, la figura de Kakashi desapareció. Tan rápido. Las pupilas de Sasuke se contrajeron bruscamente y su Sharingan casi se activó por sí solo. Dispérsense. Gritó Saku, retirándose casi instintivamente a un lado y hacia atrás. En cuanto abandonó su posición, Kakashi apareció como un fantasma. Su ataque falló. No está mal. Kakashi miró a Saku con un dejo de aprobación, pero el escrutinio en sus ojos se intensificó. Desapareció de nuevo, reapareciendo detrás de Naruto al instante siguiente y sometiéndolo fácilmente. Primero. Kakashi ató al luchador Naruto a la estaca de madera, luego fijó su mirada en Sasuke y Sakura. La batalla, o mejor dicho, una partida unilateral, comenzó. Sasuke luchaba por mantener el ritmo de las habilidades de Taijutsu y Shuriken de Uchiha, pero era tan ingenuo como un niño ante la fuerza y la experiencia absolutas de Kakashi. Sakura, por otro lado, era casi incapaz de contraatacar. Sakuse permaneció al margen de la batalla. Utilizó las técnicas fragmentadas de sigilo y movimiento que había adquirido con los ecos de la historia para ocultar su presencia a lo máximo posible, evitando los ataques principales de Kakashi. No se atrevió a tomar la iniciativa. Cada vez que la mirada de Kakashi lo recorría, sentía como si lo desnudaran y lo examinaran. Todo lo que sabes hacer es esconderte, Saku. La voz de Kakashi resonó de repente en su oído, como un fantasma. A Saku se le erizaron los pelos y, sin pensarlo, se lanzó hacia adelante. Una fuerte ráfaga de viento proveniente de una pierna le pasó por la espalda. Demasiado lento. Kakashi lo siguió de cerca, con los dedos juntos, y con un movimiento extremadamente lascivo pero increíblemente rápido, se dirigió directo a la puerta trasera de Saku. Técnica secreta. 1000 años de muerte. Una fuerte sensación de crisis disparó la adrenalina de Saku. Innumerables escenas de batalla pasaron por su mente, hasta que finalmente se fijó en una figura borrosa con un traje verde, cejas pobladas y corte de pelo tazón. Esa figura giraba su cuerpo a una velocidad increíble y en ángulos inimaginables para esquivar ataques. No. No puedo usar ese tipo de taijutsu. Es demasiado llamativo. Saku reprimió con fuerza el impulso de usar ese taijutsu de alta velocidad. En el momento crítico, eligió otro eco más oculto. Una técnica de disipación de fuerza que solía usar un ninja anónimo experto en técnicas de estilo tierra cuando se le acercaba a corta distancia. Al caer, Saku se torció ligeramente en un ángulo que parecía torpe, pero en realidad era extremadamente astuto. Sus nalgas parecieron sobresalir inconscientemente, y al mismo tiempo, su pie pareció tropezar con la rama de un árbol. Cayó en una posición muy vergonzosa, casi con la cara de perro, evitando por poco el golpe fatal, socialmente devastador. 1000 años de muerte de Kakashi golpeó el aire y la sorpresa brilló en sus ojos una vez más. Ocurrió de nuevo. Parecía una coincidencia torpe, pero el ángulo y el momento de ese giro, evitó a la perfección la fuerza central del ataque. Esto definitivamente no es suerte. Esto es, una reacción casi instintiva en el campo de batalla. ¿Qué le habrá pasado a este chico? En ese momento, Saku, quien había caído al suelo, también experimentaba una profunda conmoción. En ese instante, no solo sintió el eco del taijutsu de Miguri, sino que también pareció mezclarse con un rastro de, una técnica de evasión más lasciva pero práctica, perfeccionada por cierto sabio lujurioso de pelo blanco mientras lo perseguían. Estos ecos históricos son verdaderamente abarcativos. ¡Qué suerte!
Se burló Kakashi, dejando de perseguir a Saku para luego girarse para encargarse de Sasuke, quien estaba casi exhausto. Pronto, Sasuke y Sakura también fueron sometidos y atados a estacas de madera. En el centro del campo de entrenamiento, solo Saku permanecía de pie, pero jadeaba pesadamente, estaba cubierto de polvo y parecía bastante desaliñado. ¿Solo te quedaste tú, Saku? Kakashi lo miró con calma. ¿Vas a seguir escondiéndote? ¿O planeas usar esa técnica especial de clonación de aquel día? A Saku le dio un vuelco el corazón. Sabía que Kakashi lo estaba obligando. Lo estaba obligando a usar ese poder incontrolable de nuevo en esta situación desesperada. Miró de reojo a Naruto y Sasuke, atados a la estaca de madera con el rostro lleno de resentimiento, y a Sakura, al borde de las lágrimas. Si usaba ese poder ahora, que podría causar problemas aún mayores, incluso si conseguía robar la campana, las consecuencias serían impredecibles. Pero si no lo usaba, ¿de verdad tendría que ser atado a la estaca y educado como Naruto en la historia original? No, no podía quedar completamente expuesto, pero tampoco podía quedarse sentado esperando morir. Saku respiró hondo, se puso de pie y miró con calma a Kakashi. Kakashi-sensei, no puedo tocar la campana. ¿Ah? ¿Ya te rindes? Kakashi levantó una ceja. No. Saku negó con la cabeza y señaló a las 3 personas en la estaca de madera. Pero creo que lo más importante para un ninja no es la fuerza individual, sino el trabajo en equipo. Esta prueba nos ha estado induciendo a competir entre nosotros desde el principio e ignorar a nuestros compañeros. Esto no está bien. Sus palabras aturdieron a las 3 personas en la estaca de madera. Naruto abrió mucho los ojos, Sasuke frunció el ceño y Sakura parecía perdida en sus pensamientos. Los ojos de Kakashi parpadearon levemente. No esperaba que Saku rompiera el empate desde ese ángulo. No parecía algo que diría un niño de 12 años. Era más bien, una estrategia bien pensada. ¿Y entonces? Preguntó Kakashi con interés. Por lo tanto, solicito aceptar el castigo junto con mis compañeros. La voz de Saku era tranquila, pero con una firmeza innegable. Somos la clase 7, un equipo. Si vamos a pasar hambre, pasaremos hambre juntos. Silencio. En el campo de entrenamiento solo se escuchaba el sonido del viento susurrando entre las hojas. Naruto miró a Saku. El resentimiento en sus ojos se fue transformando gradualmente en una luz radiante. Sasuke frunció los labios, con una mirada compleja. Sakura murmuró, Saku-kun. Kakashi miró a Saku en silencio durante un largo rato, tanto que el aire pareció congelarse. Entonces, de repente, sonrió, y esta vez, su sonrisa parecía más cálida y genuina que escrutadora. Interesante. Guardó la campanilla. Felicidades, 7º grado. Todo el personal está calificado. Capítulo 5. Tras superar la prueba de Kakashi, la rutina diaria del equipo 7 parecía haber entrado en una fase algo monótona. Interminables misiones de rango de atrapar gatos, deservar, cuidar niños, limpiar los escombros del río consumían su tiempo y energía. Naruto se quejó con más fuerza, mientras que Sasuke desahogó su frustración con un entrenamiento aún más intenso, dejando a Sakura atrapada en el medio. Solo Oshimi-saku permaneció inusualmente tranquilo. Completó cada tarea en silencio, como si estas tareas mundanas realmente pudieran templar el carácter. Pero solo él sabía que, bajo su apariencia tranquila, sus pensamientos no dejaban de fluir. Cada vez que pasaba por el tablón de anuncios del pueblo, lo miraba de reojo. Cada vez que cumplía una misión en el pueblo, prestaba atención deliberadamente a los chismes que circulaban en lugares concurridos como tabernas y mercados. Él estaba esperando y se estaba preparando. Finalmente, en una tarde mundana, mientras Naruto protestaba una vez más en voz alta por su aburrimiento con la misión, Kakashi se rascó el cabello plateado y pronunció perezosamente las palabras que Saku había esperado durante mucho tiempo pero que lo hacían sentir profundamente incómodo. Debe ser duro para ustedes estar siempre en misiones de rango D. Bien, le pediré al Hokage una misión de rango C. Genial. Por fin puedo salir de la aldea y luchar contra poderosos ninjas. Naruto recuperó sus fuerzas al instante y bailó de emoción. Un brillo apenas perceptible brilló en los ojos de Sasuke. Sakura, en cambio, estaba nerviosa y asustada. A Saku le dio un vuelco el corazón. La misión a la Tierra de las Olas había llegado. Esta aparentemente sencilla misión de Scotty fue, de hecho, el primer punto de inflexión importante en el destino del equipo 7, y, de hecho, el suyo. Al día siguiente, en la oficina del Hokage.
El tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, observó al equipo de 4 personas que tenía delante, deteniéndose un instante en Sakuoshimi, antes de volverse hacia el hombre de mediana edad que estaba a su lado, quien apestaba a alcohol, vestía de forma descuidada y parecía completamente abatido, y dijo: Señor Tazuna, este es el equipo que lo acompañará de regreso al país de las olas. Aunque todos son novatos, el líder es Kakashi Atake, un conocido Jonin de Konoha. Tazuna miró al equipo 7 con ojo crítico, especialmente a Naruto, que parecía el menos confiable, y a Saku, que parecía el más común, y murmuró: ¿Seguro que esto está bien? He arriesgado mi vida en esto. La misión ha sido confirmada. Escoltar al experto en construcción de puentes Tazna de regreso a la Tierra de las Olas y protegerlo hasta que el puente esté terminado. Al salir de la oficina del Hokage, Naruto seguía indignado por el desdén de Tazuna. Saku, sin embargo, lo seguía en silencio, al final del grupo, con la mente acelerada. La Tierra de las Olas, Gato, Zabuza Momochi, Aku, y esa batalla que cambió tantas cosas. Peligroso, pero también una oportunidad. Una oportunidad para escapar de la vista de los altos mandos de Konoha, lo que me permite dar mis primeros pasos y sentar las bases. Tocó algunos objetos discretos en su bolsa de herramientas ninja. No los shuriken ni los kunai habituales, sino unas hierbas medicinales especiales que había adquirido con sus escasos ahorros, una sencilla herramienta para dibujar mapas y una pieza de metal con patrones de hojas borrosas que parecía un adorno barato. Esta última era un talismán de comunicación desechable de corto alcance que había obtenido a un precio considerable en el mercado negro. Su alcance efectivo era corto, pero suficiente para transmitir mensajes sencillos en situaciones específicas. Esta era la forma embrionaria de la organización Oji, su primera chispa. Durante los preparativos antes de abandonar la aldea, Saku se separó brevemente del grupo con el pretexto de comprar herramientas ninja personales. En lugar de dirigirse a la bulliciosa calle comercial, se adentró en un callejón apartado a las afueras de la aldea y entró en una tienda de abarrotes que parecía a punto de cerrar. El dueño de la tienda era un anciano somnoliento. Saku no dijo mucho, simplemente colocó un papel doblado y una pequeña bolsa de monedas sobre el mostrador, tamborileando con los dedos varias veces a un ritmo específico, aparentemente sin querer. El anciano levantó ligeramente los párpados, con un destello de astucia en sus ojos nublados. Guardó rápidamente el billete y la bolsa, agitando la mano como si espantara moscas. Saku se dio la vuelta y se fue, sin intercambiar una sola palabra. La nota contenía un mapa simplificado del país de las olas que había dibujado de memoria, destacando las zonas donde podrían estar ubicadas las fuerzas de Kado y varios puntos de contacto temporales. El dinero era un depósito. Necesitaba que los futuros miembros periféricos de Oji hicieran los preparativos necesarios en el país de las olas con antelación. Por la tarde, la clase 7 se reunió en la puerta principal de Konoha, listos para partir. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre ellos. Kakashi permanecía tan indiferente como siempre, mientras que Tazuna parecía algo ansioso. Naruto miró a su alrededor con entusiasmo, Sasuke se cruzó de brazos y cerró los ojos para descansar, mientras Sakura revisaba su equipaje. Saku miró por última vez la roca de la sombra de fuego, que brillaba bajo el sol poniente. Las 4 enormes cabezas observaban la aldea en silencio, y también lo observaban a él. Cuando se vaya de nuevo esta vez, ¿seguirá siendo el genin ordinario o Shimisaku que necesita esconderse cuidadosamente? Él no sabía la respuesta. Pero sabía que la ilusión de paz estaba a punto de desmoronarse. Bajo su intervención, las ruedas de la historia ya habían empezado a girar ligeramente en una dirección desconocida. Vamos. La voz perezosa de Kakashi rompió el silencio del crepúsculo. El equipo de 4 personas, para proteger su objetivo de la misión, salió de las puertas de Konoha y se dirigió hacia la Tierra de las Olas, una tierra impregnada de brisas marinas e intriga. Y así llegó el destino de Oshino Saku, su primera aparición pública. Capítulo 6. Al salir de Konoha, el aire pareció cambiar. Ya no se respiraba la atmósfera relativamente pacífica de la aldea. En su lugar, se percibía la frescura de lo salvaje y una tenue, casi imperceptible, señal de peligro transportada por el viento. El grupo caminaba por la carretera principal. Naruto seguía muy emocionado, saltando y curioso por todo lo que pasaba al borde de la carretera, gritando a veces grandes declaraciones e imaginando escenas de combates contra poderosos enemigos. Sasuke guardaba silencio, pero su cuerpo tenso y su mirada penetrante delataban su vigilancia interior. Sakura se mantuvo cerca de Kakashi, con aspecto algo nervioso.
Dafner sostenía su petaca, tomando sorbos de vez en cuando, sus ojos moviéndose rápidamente en todas direcciones, evitando el contacto visual con cualquiera. Su conciencia culpable estaba prácticamente escrita en todo su rostro. Oshimisaku caminaba al final del grupo, aparentemente tranquilo, pero con todos sus sentidos alerta. Sabía mejor que nadie el peligro mortal que acechaba en ese camino aparentemente tranquilo. Momochi Zabuza, el demonio de Kirigakure, no era un genin cualquiera capaz de controlarlo. Incluso con Kakashi presente, las secuelas de la batalla podrían ser fatales. Su tarea no era presumir, sino observar, sobrevivir y, en los momentos cruciales, tomar la decisión que mejor sirviera a sus propios intereses. Kakashi permaneció tan lánguido como siempre, sin apartar las manos casi en ningún momento de Icha Paradise, pero las miradas ocasionales que lanzaba a las páginas eran tan agudas como las de un águila. Él también notó la inusual tensión en el ambiente. El primer día transcurrió en paz. Acamparon al aire libre esa noche, y Kakashi colocó sencillas trampas de advertencia. Saku se apoyó en el tronco de un árbol, fingiendo dormir con los ojos cerrados, pero en realidad, su mente estaba muy concentrada, captando cualquier sonido inusual o fluctuación de chakra a su alrededor. La tarde siguiente, al llegar el grupo a un claro del bosque envuelto en una espesa niebla, la atmósfera se tornó repentinamente inquietante. La humedad del aire aumentó drásticamente y la visibilidad disminuyó rápidamente. «La niebla, se está espesando», susurró Sakura con ansiedad. Kakashi finalmente cerró el libro, lo guardó en su bolsa de herramientas ninja y dijo con un toque de seriedad en su voz: «Todos tengan cuidado, esta niebla es un poco inusual». El corazón de Saku se encogió de repente. «Está aquí». Casi en el instante en que Kakashi terminó de hablar, dos figuras oscuras, llenas de instinto asesino, surgieron de la espesa niebla como fantasmas. Su velocidad era asombrosa y empuñaban armas enormes, encadenadas y extrañas. Eran los ninjas rebeldes de Kirigakure, los hermanos demonio. «¡Ah!», gritó Sakura asustada. «Enemigo». Sasuke inmediatamente lanzó un shuriken, pero fue fácilmente desviado por el oponente. Aunque Naruto también se sobresaltó, inmediatamente gritó y creó varios clones torpes para correr hacia adelante, pero fueron derrotados instantáneamente por los hermanos demonio como si estuvieran cortando melones y verduras. Kakashi se movió. Era más rápido, llegó primero a pesar de ir rezagado y apareció al instante en el camino del ataque de los hermanos demonio. Torbellino de hojas. Una patada de taijutsu limpia y rápida mandó a uno de ellos a volar. Al mismo tiempo, un kunai bloqueó con precisión el ataque del otro. Demasiado lento. La voz de Kakashi tenía un matiz de frialdad. Este nivel de ataque furtivo es inútil contra mí. La batalla parecía a punto de terminar en un instante. Sin embargo, la atención de Saku no estaba centrada por completo en la pelea entre Kakashi y los hermanos demonio. Su mirada, como la del cazador más sereno, atravesó la espesa niebla, buscando la presencia más peligrosa. Momochi Zabuza. ¿Dónde está? Un intento de asesinato de esta magnitud definitivamente no es el estilo de Zabuza. ¿Fue una prueba? Oh. Justo cuando los hermanos demonio fueron fácilmente reprimidos por Kakashi y parecía que la derrota era inevitable, ocurrió otro cambio. El miembro de los hermanos demonio que fue expulsado de repente arrojó varios shuriken con etiquetas explosivas adheridas al aire, pero el objetivo no era Kakashi, sino Tazuna y Sakura que estaban cerca. Cuidado. La expresión de Kakashi cambió ligeramente. Quería regresar a ayudar, pero otro demonio lo detuvo. Ah. Tazuna estaba tan asustado que se quedó paralizado. Sakura también palideció y cerró los ojos instintivamente. Sasuke y Naruto estaban demasiado lejos para brindar asistencia oportuna. En este momento crítico, Oshimisaku, que había permanecido en silencio como una sombra, se movió. No arremetió con gritos de héroe ni usó ningún ninjutsu llamativo. Sus movimientos eran concisos, eficientes e incluso poseían una precisión fría que superaba su edad. Se impulsó hacia adelante con una ráfaga de velocidad, disparando hacia Tazuna y Sakura como una flecha, superando con creces la velocidad de un genin común. Durante su embestida, sacó varios shurikens básicos de su bolsa de herramientas ninja sin siquiera mirarlos, con las muñecas chasqueando rápidamente. Zas. 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 Los shuriken no se disparaban al enemigo, sino que se apuntaban con una precisión incomparable a las empuñaduras o conexiones de cadena de los shuriken entrantes que estaban sujetos con etiquetas explosivas. Unos cuantos sonidos crujientes de tintineo. Varias pequeñas chispas estallaron en el aire.
Esos shurikens letales, aparentemente desviados por la técnica de Saku, se desviaron de su curso y se incrustaron diagonalmente en el tronco del árbol junto a él. ¡Bum! ¡Bum! La etiqueta explosiva detonó en el tronco del árbol, haciendo volar astillas de madera, pero Tazuna y Sakura resultaron ilesos. Todo esto ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Cuando Sakura abrió los ojos, temblando, vio a Oshimisaku retirar la mano con calma, como si acabara de hacer algo insignificante. Tazuna, por otro lado, se desplomó en el suelo, jadeando con dificultad, con los ojos llenos de miedo e incredulidad mientras miraba a Saku. Por otro lado, Kakashi se encargó rápidamente del demonio enredado y regresó al instante junto a Tazuna. Observó las marcas de la explosión en el tronco del árbol y luego miró fijamente a Saku. La indagación en sus ojos era casi palpable. Hermosa técnica, dijo Kakashi lentamente, sin que su voz revelara alegría ni enojo. Ese tipo de ángulo y sincronización requiere un cálculo y una visión extremadamente precisos. Es algo que no se puede enseñar en la escuela. La forma en que Saku lanzó esos shurikens demostró un juicio casi instintivo en el campo de batalla y una habilidad con armas ocultas muy superior a la de un genin. Esto no podía explicarse por nerviosismo ni suerte. Saku sintió un escalofrío recorrerle la espalda, sabiendo que sus acciones precipitadas habían vuelto a despertar las sospechas de Kakashi. Bajó la cabeza, usando un tono tranquilo para disimularlo. Fue solo una coincidencia. Cuando practicaba shuriken, prefería apuntar a objetivos pequeños y móviles. Esta explicación fue débil y poco convincente, pero Kakashi no insistió. Simplemente asintió, se giró hacia Tazuna, aún conmocionado, y su tono se tornó serio. Señor Tazuna, creo que necesita explicarse. Poder usar ninjas para asesinar definitivamente no es un problema que encontraría en una misión de rango C. Ocultó el verdadero nivel de peligro de la misión. La espesa niebla se disipó poco a poco y el sol volvió a brillar, pero la atmósfera en el grupo era aún más sombría que cuando la niebla era espesa. El primer ataque terminó sin daños graves, pero todos sabían que el verdadero peligro apenas comenzaba. Y la extraordinaria habilidad que Oshimisaku había mostrado en ese fugaz vistazo fue como una espina clavada en el corazón de Kakashi. ¿Cuántos secretos esconde en realidad este chico aparentemente normal? Capítulo 7. Bajo la aguda mirada de Kakashi, la última línea de defensa de Tazuna se desmoronó por completo. Se desplomó en el suelo, con su jarra de sake rodando a un lado, y sus ojos nublados y viejos llenos de desesperación y miedo. Te lo contaré todo, su voz era ronca, temblando por los sollozos. Es Gato, el hombre rico del país de las olas. Monopoliza el transporte marítimo, y una vez construido mi puente, romperá su monopolio. No es la primera vez que envía ninjas a matarme, relató, entrecortadamente, las atrocidades de Gato, la pobreza del país de las olas y las esperanzas de Oasis para toda la nación. Su relato, entre lágrimas, gradualmente sustituyó su ira y desprecio iniciales por compasión, especialmente a Naruto, cuyos ojos se enrojecieron al palmearse el pecho y asegurarle: no te preocupes, abuelo. Sin duda te protegeremos a ti y a Oasis. Kakashi suspiró y se rascó el cabello plateado. El nivel de la misión debe elevarse a rango B, o incluso superior. Esto está más allá de las capacidades de un genin. Necesitamos regresar a Konoha y reconfirmar la misión. No. Tazuna agarró la pernera del pantalón de Kakashi y gritó emocionado. No podemos volver. No hay tiempo. Todo mi dinero se fue para pagar el depósito de la misión de rango C, no me queda dinero para la de rango B. Si no me ayudas, me matarán en el camino de vuelta. El país de las olas será un desastre. Habló con lágrimas corriendo por su rostro, retratando vívidamente la impotencia y la lucha de una pequeña persona llevada al borde de la desesperación. La situación llegó a un punto muerto. Kakashi miró a Tazuna, quien suplicaba desesperadamente, y luego a los tres genin a su lado, cada uno con una expresión diferente. El rostro de Naruto estaba lleno de determinación, como si supiera que debían ayudarlo. La expresión de Sasuke era inexpresiva, pero sus ojos habían perdido algo de frialdad. Sakura, en cambio, parecía vacilante, una mezcla de miedo y lástima. La mirada de Kakashi finalmente se posó en Oshimisaku. Saku frunció el ceño ligeramente, aparentemente absorto en sus pensamientos, pero a diferencia de Naruto, no mostró sus emociones. Kakashi-sensei, dijo Saku de repente con voz tranquila, si regresamos ahora, la probabilidad de que el señor Tazuna esté en peligro es extremadamente alta. Además, abandonar la misión a mitad de camino debido a que el jefe oculta información también podría afectar la reputación de Konoha. Hizo una pausa y luego continuó.
Quizás podamos continuar la misión, pero deberíamos informar urgentemente a la aldea sobre la situación a través del halcón ninja, solicitando instrucciones y posible apoyo. Mientras tanto, debemos permanecer alerta para enfrentarnos a cualquier enemigo más fuerte que pueda aparecer. Estas palabras, considerando tanto la seguridad de Tazuna como la reputación de la aldea, a la vez que proponían un plan de contingencia relativamente sólido, demostraron un enfoque sereno y estratégico. Esto impresionó una vez más a Kakashi. Esta forma de pensar no era la de un niño, era más propia de un Chunin experimentado. Kakashi reflexionó un momento y asintió. Parece que esta es la solución más viable por el momento. Así que, hasta que lleguen nuevas órdenes de la aldea, el equipo 7 seguirá escoltando al señor Tazuna al país de las olas, pero el nivel de misión está fijado provisionalmente en el rango B. Todo el personal está en alerta máxima. Sí. Respondió Naruto de inmediato. Sasuke y Sakura también asintieron. La decisión estaba tomada y el grupo partió de nuevo. Pero el ambiente era diferente. Kakashi ya no leía Icha Icha Paradise, sino que caminaba al frente del grupo, observando el entorno con cautela. Naruto y Sasuke flanqueaban a Tazuna, con Sakura pisándole los talones. Saku permaneció atrás, pero sus sentidos se expandieron como una telaraña invisible. Podía sentir que la tenue, acuosa y sangrienta intención asesina en el aire no se había disipado con la derrota de los hermanos Oni. Al contrario, se había intensificado. Zabuza, ¿dónde estás? ¿Qué esperas? El resto del viaje fue de una calma impresionante. Pero esta calma era como el mar antes de una tormenta, opresiva y sofocante. Los árboles a ambos lados del camino se hicieron más densos, la luz se atenuó y la niebla en el aire comenzó a acumularse de nuevo, aparentemente de la nada. Finalmente, cuando se acercaba el anochecer y el grupo estaba a punto de llegar a la frontera de la Tierra de las Olas, necesitaban cruzar un bosque húmedo y pantanoso cuando ocurrió un cambio repentino. La niebla circundante se espesó visiblemente, reduciendo casi instantáneamente la visibilidad de todos a menos de 5 metros. La niebla era fría y viscosa, con un olor salado y a pescado del mar y. Una escalofriante intención asesina. Esta niebla, algo no anda bien. La expresión de Kakashi cambió drásticamente. Apareció al instante junto a Tazuna, sosteniendo un kunai sobre su pecho. Todos, espalda con espalda, rodeen al señor Tazuna. Jajajaja, una risa grave y ronca provenía de todas partes de la espesa niebla, haciendo eco, impidiendo localizarla. Nunca pensé que Kakashi, el ninja copia de Konoha, aceptaría una misión de escolta tan aburrida. Una figura alta e imponente, portando una enorme espada decapitadora vendada, emergió lentamente de la espesa niebla. Llevaba una máscara de lambú de la niebla oculta, que revelaba solo un par de ojos fríos y crueles, y emanaba una aterradora, casi tangible, intención asesina. Tú eres, el Sharingan de Kakashi se activó instantáneamente, el Tomoe carmesí giró lentamente, su voz extremadamente solemne, Momochi Zabuza. Así es. Zabuza estrelló su espada del verdugo contra el suelo con un fuerte golpe, haciendo que el suelo temblara. Kakashi, entrega al anciano que está detrás de ti y quizás considere perdonarles la vida. Una aterradora intención asesina surgió como un maremoto. Naruto y Sakura palidecieron al instante, sus cuerpos temblaban incontrolablemente, incluso con dificultad para respirar. Sasuke también estaba empapado en sudor frío. Aunque su Sharingan estaba activado, su orgullo fue destrozado por esta poderosa intención asesina, dejándolo solo con un temblor instintivo. Incluso Kakashi sintió una inmensa presión. Sin embargo, en medio de esta atmósfera de miedo extremo, Oshimisaku sintió algo diferente. En lo profundo de su mente, los caóticos ecos de la historia volvieron a despertar. Pero esta vez, no se trataba de la técnica de una figura poderosa, sino de fragmentos de recuerdos llenos de dolor, desesperación, frío y hedor a sangre. Era el aura de la era de la aldea de la niebla sangrienta de Kirigakure, el resentimiento de innumerables ninjas que perecieron en el brutal proceso de eliminación. Esta aura negativa de la historia resonaba extrañamente con la intención asesina de Zabuza, haciendo que Saku fuera ligeramente más resistente a ella que otros. Aunque también sintió una punzada de miedo, sus ojos permanecieron inusualmente claros mientras miraba fijamente a Zabuza y. La densa niebla aparentemente vacía tras él. Bai también estaba allí. Parece que las negociaciones se han roto. Kakashi respiró hondo y se subió la diadema por completo, revelando su Sharingan carmesí. Entonces, no nos queda más remedio que luchar. Arte ninja. Técnica de niebla oculta. Zabuza se burló, su figura desapareciendo lentamente en la espesa niebla. Su voz gélida resonó a través de la niebla.
Kakashi, déjame mostrarte el terror de la técnica del asesinato silencioso. Una niebla mortal envolvió completamente a todos. Capítulo 8. La densa niebla, como algodón denso, bloqueaba la luz y el sonido, y se tragó la esperanza. La figura de Zabuza Momochi desapareció por completo en la niebla, dejando solo su voz fría y ronca, que provenía de todas direcciones, jugueteando con los nervios de su presa. El primero, la voz parecía cambiar de izquierda a derecha. Sakura dejó escapar un grito corto, sintiendo un toque frío en la nuca, como si una cuchilla la hubiera cortado, pero cuando lo tocó, no había nada allí. El segundo y la voz se desvió hacia la derecha nuevamente. Sasuke se dio la vuelta, su Sharingan giraba salvajemente, pero todo lo que vio fue una niebla arremolinada y una poderosa sensación de impotencia se apoderó de él. Naruto estaba temblando de miedo, pero aún así logró pararse frente a Kazuna, su mano agarrando firmemente un kunai, a pesar de que el arma temblorosa casi no era una amenaza. Oshimisaku contuvo la respiración, llevando su percepción de chakra al límite. Podía percibir vagamente un poderoso chakra cargado de agua moviéndose rápidamente a través de la espesa niebla, con una trayectoria impredecible. Sin embargo, la técnica de asesinato silencioso de Zabuza, combinada con esta niebla especialmente creada, ocultó a la perfección el objetivo específico de su intención asesina. El octavo y la voz fría era como un susurro en el oído de alguien. Kakashi se quedó clavado en el suelo, con su Sharingan fijado en una dirección, pero finas gotas de sudor aparecieron en su frente. Calculaba, anticipaba, pero la experiencia de Zabuza era extremadamente aguerrida, y su aura estaba oculta casi a la perfección. Parece que el juego ha terminado. La voz de Zabuza se volvió clara de repente, justo frente a Kakashi. Aquí. Las pupilas de Kakashi se encogieron bruscamente y su cuerpo salió disparado como una bala de cañón, su kunai atravesó directamente la fuente de la voz. Sin embargo, era solo un clon de agua. En el momento en que explotó, el agua detrás de Kakashi se onduló, y la verdadera forma de Zabuza apareció silenciosamente, con una mueca cruel en la comisura de sus labios. Eres demasiado ingenuo, Kakashi. La enorme espada del verdugo, acompañada de un silbido penetrante, cortó horizontalmente la cintura de Kakashi. Su objetivo no era Kakashi, sino la abertura creada tras él por el ataque de Kakashi, Kazuna y los tres genin. Maldición. El corazón de Kakashi tembló. Giró el cuerpo con fuerza, intentando defenderse, pero ya era demasiado tarde. Naruto. Sasuke. Sakura. Saku. Quítense del camino. Kakashi solo pudo gritar una advertencia. El aura de muerte era abrumadora. Naruto y Sakura quedaron paralizados de miedo, y aunque Sasuke reaccionó, su cuerpo fue demasiado lento para seguirle el ritmo. En este momento crítico, Oshinosaku, que estaba en alerta máxima, se movió. En lugar de esquivar hacia atrás, realizó un movimiento que sorprendió a todos. Dio un paso adelante y rápidamente formó sellos de mano. No era un sello de mano enseñado en ninguna escuela, sino más bien un fragmento de un sello de mano de una antigua tradición del clan Senju, utilizado para defensa y restricción, que resonó débilmente con su chakra. Escape de la tierra, muro de flujo de tierra. Auge. Un muro de tierra, mucho más grueso y ancho que los que solía usar para practicar, se alzó repentinamente frente a todos. Aunque seguía siendo tosco y mucho menos sólido y majestuoso que el que usó Kakashi, el momento y el lugar de su aparición fueron absolutamente perfectos. Estallido. La espada decapitadora se estrelló contra la pared de tierra, saltando fragmentos de piedra. La pared se sacudió violentamente, agrietándose con innumerables fisuras y parecía estar al borde del colapso, pero finalmente bloqueó el golpe fatal, dándole a Kakashi un valioso medio segundo para retirarse y defenderse. ¿Qué? Exclamó Zabuza sorprendido desde la espesa niebla. No esperaba que un genin tan común pudiera usar una técnica defensiva de estilo tierra tan precisa, y en un momento tan complicado. Bien hecho, Saku. Kakashi aprovechó la fugaz oportunidad y regresó al instante a su posición original. Su Sharingan se fijó en Zabuza, quien se había expuesto debido al ataque. Tu oponente soy yo. La batalla se intensificó al instante. Las figuras de Kakashi y Zabuza se entrecruzaron a gran velocidad en la espesa niebla, con kunais y guillotinas chocando con un penetrante sonido metálico, y la colisión de agua y relámpagos provocó una lluvia de agua. Sin embargo, la diferencia de fuerza y el entorno desfavorable pusieron gradualmente a Kakashi en desventaja.
Las técnicas de liberación de agua de Zabuza se volvieron mucho más poderosas en la densa niebla, mientras que el Sharingan de Kakashi, aunque capaz de copiar movimientos, no podía replicar por completo la naturaleza del chakra ni su experiencia de combate. Liberación de agua. Técnica de la bala del dragón de agua. Liberación de agua. Técnica de la bala del dragón de agua. Los dos dragones de agua chocaron en el aire, y el dragón de agua de Kakashi era claramente inferior, la corriente de agua derrotada lo envió tambaleándose hacia atrás. Se acabó, Kakashi. Zabuza aprovechó la oportunidad cuando Kakashi perdió el equilibrio y al instante formó sellos manuales. Liberación de agua. Técnica de prisión de agua. Una gigantesca esfera de agua apareció de la nada, atrapando por completo a Kakashi. Kakashi forcejeó en el agua, pero no podía respirar ni hacer sellos, y la luz de su Sharingan se atenuó. Kakashi-sensei. Gritaron alarmados Naruto y los demás. HMPH, ahora que nos ocupamos de los más problemáticos, es hora de acabar con los esbirros. El cuerpo principal de Zabuza necesitaba mantener la prisión de agua, pero de inmediato creó un clon de agua, empuñando un kunai, y caminó fríamente hacia el equipo 7 y Tazuna, quienes habían perdido a su mayor apoyo. La desesperación, como un pantano helado, envolvió a Naruto, Sasuke y Sakura. Incluso Kakashi-sensei había sido capturado. ¿Cómo podrían luchar contra este monstruo? Los clones de agua se acercaron paso a paso, su intención asesina era palpable. Los dientes de Naruto castañeteaban, pero al mirar a sus temblorosos compañeros y al desesperado Tazuna detrás de él, un extraño coraje surgió en su corazón y rugió mientras cargaba hacia adelante para luchar hasta la muerte. Sasuke apretó los dientes, preparándose para luchar hasta la muerte. En ese momento, Oshimisaku cerró lentamente los ojos. No, ya no podemos escondernos, Kakashi está atrapado. Solo nosotros, no podemos proteger a Tazuna de los clones de agua de Zabuza, y mucho menos a Aku, que se esconde en las sombras. La liberación de la tierra no es suficiente, necesitamos un poder más fuerte, necesitamos un poder que pueda alterar el terreno y cambiar instantáneamente el curso de la batalla. Su conciencia se hundió en el océano de su mente, un mar que resonaba con los sonidos de la historia. Ya no aceptaba fragmentos pasivamente, sino que buscaba y clamaba activa y frenéticamente. Necesitaba poder. Necesitaba el poder para liberarse de su aprieto actual. El primer Hokage, Hashirama Senju, el fundador de Konoha, una figura poderosa que pacificó un mundo caótico con su elemento madera. Tu poder, me responde. Como si oyera su grito desesperado, un cálido y vibrante fragmento de una vasta voluntad se iluminó de repente en lo profundo de su mente. Era la marca del dios ninja. Aunque solo era una diminuta brizna, el inmenso poder de creación y supresión que contenía hizo temblar el alma de Saku. Afuera, justo cuando el clon de agua de Zabuza levantó su kunai y apuñaló a Naruto que cargaba, Oshimisaku abrió los ojos de repente. Una luz verde esmeralda vibrante, apenas perceptible, brilló y desapareció en las profundidades de sus ojos. Dejó de hacer sellos con las manos y en su lugar presionó sus manos con fuerza sobre el suelo húmedo bajo sus pies, vertiendo la fuerza débil pero extremadamente poderosa que resonaba en la historia, junto con todo su chakra, sin reservas. Despierta. Pronunció en una voz baja y suave que no sonaba a su tono habitual. Zumbido. El suelo tembló ligeramente. Al segundo siguiente, ante la incredulidad de todos, ocurrió un milagro. Centradas en las manos de Oshino-saku, varias raíces de árbol gruesas, resistentes y de un vibrante color marrón, como pitones vivientes, brotaron de la tierra. Ignorando el blando terreno pantanoso, crecieron y se extendieron a un ritmo asombroso. Una raíz de árbol, como una serpiente emergiendo de su agujero, golpeó con precisión la muñeca del clon de Zabuza, haciendo que su kunai se alejara. Las otras raíces, como si tuvieran conciencia, se envolvieron y apretaron alrededor de la prisión de agua de Kakashi. La sólida esfera de agua crujió bajo el peso del elemento madera, que daba vida, y luego explotó en una lluvia de agua con un bang. Kakashi se liberó y aterrizó en el suelo, tosiendo violentamente. Pero cuando miró a Oshimisaku, sus ojos se llenaron de una conmoción y horror sin precedentes. El propio Zabuza, que acababa de mantener la prisión de agua, estaba aún más asombrado, con los ojos bien abiertos debajo de su máscara mientras miraba fijamente las raíces de los árboles que brotaban del suelo, su voz distorsionada por una conmoción extrema. No, imposible. Eso es, liberación de madera. La espesa niebla se había disipado un poco silenciosamente. La luz del sol se filtraba por los huecos, iluminando al niño y las raíces del árbol que se retorcían lentamente. Todo el campo de batalla cayó en un silencio sepulcral.
Solo Oshimisaku estaba ligeramente sin aliento, sintiendo el chakra casi completamente drenado en su cuerpo y la luz esmeralda temporalmente calmada en su mente. Sabía que a partir de ese momento ya no podría ocultarlo. El Liberación de Madera de Konoha ha reaparecido. Escúchalo, en Lector de Novelas y Fanfics. Capítulo 9. Silencio de muerte. La espesa niebla pareció intimidarse por las amenazantes raíces de los árboles que brotaban del suelo y se disipó silenciosamente. La luz del sol se filtró, iluminando cada rostro del campo de batalla, marcado por el terror. ¿Escapaste? Yazuna, desplomado en el suelo, se quedó boquiabierto, como si presenciara un mito descendiendo sobre él. No entendía los límites de la línea de sangre, pero podía sentir que aquellas raíces marrones y vibrantes contenían un poder tranquilizador y a la vez imponente, completamente diferente del poder de liberación de Zabuza. Saku-kun. Sakura se tapó la boca, con los ojos abiertos, mirando las raíces del árbol y luego a su compañera, que apretaba las manos contra el suelo y respiraba con dificultad, con la mente en blanco. ¿Acaso quien acababa de desatar un poder tan increíble era la normalmente silenciosa y discreta Oshimisaku? El Sharingan de Sasuke miraba fijamente a Saku, con las pupilas temblando violentamente. Siempre había creído que, entre sus iguales, solo el linaje Uchiha y el Sharingan eran supremos. Naruto era un simple perdedor, y Saku un simple ninja común con habilidades especiales. Pero ahora, la escena que tenía ante él trastocaba por completo su comprensión. Ese poder de crear vida de la nada y alterar el terreno, ¿qué era? Esto estaba mucho más allá del ámbito del ninjutsu ordinario. Una fuerte e indescriptible sensación de derrota y un deseo aún más ferviente de exploración crecieron salvajemente en su interior. Naruto se quedó atónito unos segundos, y luego estalló en una ovación. ¡Uaa! Saku. Eres increíble. ¿Cuándo aprendiste una técnica tan poderosa? ¿De verdad rescataste a Kakashi-sensei? Sus pensamientos eran simples y directos, llenos de pura alegría por la fuerza de su camarada y la emoción de ser liberado. Entre los más sorprendidos estaban Kakashi y Zabuza, dos Jonin experimentados. Tras escapar, Kakashi se arrodilló en el suelo tosiendo, pero su mirada no se apartó de Oshimisaku. Su Sharingan carmesí se llenó de una agitación sin precedentes. Como Jonin de élite de Konoha, sabía perfectamente lo que significaba el Liberación de Madera. Fue el poder que permitió al primer Hokage, Hashirama Senju, calmar el caos del mundo, la piedra angular de la fundación de Konoha, una leyenda que no se había visto en décadas. Ni siquiera los minuciosos experimentos humanos de Danzo lograron replicar el verdadero Keko y Tota. No se trataba de una simple transformación de la naturaleza del chakra, era un auténtico elemento madera, imbuido del poder de la creación de vida. Aunque aún débil, su esencia, no había error. El corazón de Kakashi latía con fuerza. ¿Este niño, quién es exactamente? ¿Cuál es su conexión con el primer Hokage? ¿Serían ciertas esas afirmaciones de la herencia de los sueños? En comparación con la confusión interna de Kakashi, la conmoción de Zabuza fue más directa y griega. Aterradora. Liberación de madera de Hashirama Senju. El rostro de Zabuza se contorsionaba bajo su máscara, con los nudillos blancos por la fuerza con la que agarraba la espada del verdugo. Como ninja rebelde de Kirigakure, sabía mejor que nadie el significado del poder del dios Shinobi. Era un poder aterrador capaz de crear bosques al instante y reprimir bestias con cola. Aunque el chico que tenía delante solo blandía unas pocas raíces de árbol, la naturaleza de ese poder le provocó un escalofrío. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el elemento madera se haya recreado en un genin de Konoha? Una poderosa intención asesina, mezclada con aprensión, invadió el corazón de Zabuza. Este niño, no debe vivir. De lo contrario, las consecuencias serán nefastas. Niño, me has dado una gran sorpresa. La voz de Zabuza era ronca y fría mientras alzaba su espada del verdugo una vez más, fijando su mirada en Oshimisaku, cuyo chakra estaba casi agotado y su rostro estaba pálido. Parece que primero tendré que eliminar este factor inesperado. Tu oponente soy yo. Kakashi se teletransportó al instante frente a Saku, fijando su Sharingan fríamente en Zabuza. Aunque lleno de preguntas y conmoción, proteger a su estudiante era su principal deber. Además, el valor, o mejor dicho, el peligro, que Saku había demostrado superaba con creces sus expectativas. Tenía que traerlo sano y salvo de vuelta a Konoha. HMPH. Kakashi, ¿crees que aún puedes hacer lo que hacías antes? Zabuza se burló, pero un atisbo de cautela se dibujó en sus ojos. Aunque es mocoso que conocía el elemento madera parecía exhausto, nadie sabía si tenía algún otro as bajo la manga. La batalla estalló de nuevo.
Pero esta vez, la mentalidad era diferente. Kakashi, conmocionado y decidido a proteger a sus estudiantes, lanzó un ataque aún más feroz. Zabuza, receloso del elemento madera, se distrajo inevitablemente con los movimientos de Saku, y sus ataques no fueron tan desenfrenados como antes. Aprovechando la intensa batalla entre los dos Jonin, Naruto y Sasuke finalmente reaccionaron y corrieron al lado de Saku. Saku. ¿Estás bien? Preguntó Naruto con preocupación, sosteniendo a Saku, que se tambaleaba. Estoy bien, es solo que mi chakra se agotó demasiado. Saku jadeaba, con el rostro pálido, pero sus ojos aún estaban lúcidos. Miró a Kakashi y Zabuza, quienes estaban enfrascados en un feroz combate, y dijo en voz baja. Aquí todavía no es seguro. Protejamos al señor Tazuna y llevémoslo a un lugar más seguro primero. Sí. Naruto asintió vigorosamente. En ese momento, en su corazón, la imagen de Saku era increíblemente altanera. Sasuke también le dirigió una mirada compleja y luego se unió a él en silencio, protegiendo a Tazuna y Sakura mientras se retiraban. Sin embargo, justo cuando pensaban que estaban temporalmente a salvo, ocurrió otro cambio. Una figura silenciosa, como un copo de nieve cayendo, apareció silenciosamente en su camino de retirada. Era una figura esbelta, con una máscara de lambú de la niebla oculta, de mirada clara pero vacía, y sosteniendo una afilada aguja senbon en la mano. La mirada de Aku recorrió a Naruto y Sasuke, y se posó directamente en Oshimisaku, quien estaba protegido por ellos y cuyo rostro estaba pálido. Sus ojos reflejaban una pizca de curiosidad y griega. Una pizca de escalofriante instinto asesino. Lo siento, pero no puedes irte. La voz de Aku era fría, como el hielo y la nieve. Sobre todo tú, miró a Saku. Zabuza Sensei ordenó que te eliminaran. Un escalofrío aterrador envolvió al equipo 7, que acababa de escapar del peligro. Un misterioso y poderoso enemigo les bloqueaba el paso. Zabuza se encontraba enfrascado en un feroz combate tras ellos, el chakra de Oshimisaku estaba agotado, y Naruto y Sasuke también estaban al límite. El rayo de esperanza que trajo consigo la aparición de World Release se vio una vez más envuelto en una gran tristeza. Mirando a este futuro genio de liberación de hielo frente a él, y sintiendo las fluctuaciones de chakra en la otra parte que no eran menores que las de un Chunin común, Saku sintió un escalofrío en el corazón. Bai seguía apareciendo. Y me miró directamente. La crisis está lejos de terminar. Capítulo 10. La escalofriante intención asesina era casi tangible, fijada firmemente en Oshimisaku, cuyo chakra estaba agotado. La aparición de Aku sumió al equipo 7, cuyas esperanzas apenas comenzaban a avivarse, de nuevo en la desesperación. Otro enemigo. Naruto se obligó a pararse frente a Saku, con las piernas aún temblando ligeramente. Sasuke apretó los dientes y adoptó una postura de combate, con el Sharingan fijo en Aku, buscando una abertura. Tus oponentes somos nosotros. Gritó Naruto mientras cargaba hacia adelante. No te desesperes, Naruto. Saku, conteniendo el cansancio, agarró a Naruto. Conocía la fuerza de Aku mejor que nadie. Incluso si Naruto y Sasuke unieran fuerzas, no serían rival para Aku, sin mencionar que poseía el misterioso elemento Hielo Keke y Genkai. La mirada de Saku pasó por alto a sus dos compañeros, encontrándose directamente con la mirada clara pero vacía de Bai. Respiró hondo y habló con la mayor calma posible, sin levantar la voz, pero llegando con claridad a los oídos de Bai. No hay sed de matar en tus ojos. ¿Por qué convertirte en una herramienta sin emociones? El cuerpo de Aku tembló casi imperceptiblemente. Apretó con fuerza las agujas en Bon, permaneciendo en silencio, pero su postura de ataque pareció congelarse por un instante. Esas palabras fueron como una piedra arrojada al lago quieto y estancado de su corazón. Nadie le había hablado así antes. El señor Zabuza solo lo necesitaba como herramienta. Los enemigos estaban llenos de miedo u odio. Saku captó esta sutil vacilación. Conocía la debilidad de Bai, su confusión sobre el significado de su propia existencia y su posible resistencia a ser un instrumento. Vivir para las ambiciones de otros es completamente diferente a vivir para el significado en el que crees, continuó Saku, hablando lentamente. Cada palabra parecía tener un poder penetrante. Tu poder no debería existir solo para la eliminación. Justo entonces, la situación del otro lado cambió. Maldito mocoso. ¿Cómo te atreves a perturbar mi concentración? Zabuza, distraído por el miedo a Saku, fue sorprendido por Kakashi, quien le rozó el brazo con una espada relámpago. Aunque no fue grave, solo avivó su ira. También notó la pausa de Aku y gritó con fuerza. Aku. ¿Qué esperas? Acaba con ellos. La mirada de Aku recuperó al instante su frialdad y vacío anteriores.
La orden de Zabuza superó toda confusión. Sí, señor Zabuza. Sin dudarlo, agitó las manos, y un sinfín de afiladas agujas en Bon se lanzaron hacia el equipo 7 como una tormenta. Su velocidad excedía con creces la capacidad de reacción de un genin. Cuidado. Sasuke lanzó shurikens desesperadamente para intentar bloquearlos, pero la diferencia numérica era demasiado grande. Naruto usó rápidamente su técnica clon de sombra, pero los clones eran tan frágiles como el papel frente al Senbon. Saku entrecerró los ojos y reunió su último chakra, empujando con fuerza a Naruto y Sasuke a un lado. El agotamiento lo frenó momentáneamente. PFF. A pesar de sus mejores esfuerzos por esquivarla, una aguja Senbon le rozó el brazo, dejando un reguero de sangre y un dolor abrasador. Para colmo, resbaló y cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza con fuerza contra una roca saliente, lo que le provocó una oleada de dolor insoportable y mareos. ¡Saku! Exclamaron Naruto y Sasuke. En sus últimos momentos, mientras perdía la consciencia, la mirada de Saku pareció atravesar la máscara de Bai. Con una voz apenas audible, interrumpida por jadeos dolorosos, habló con dificultad. Mira, ¿ves? Este es el destino de las herramientas, incluso resultar herido es incontrolable. Antes de que pudiera terminar de hablar, todo se volvió negro y perdió completamente el conocimiento. Los movimientos de Bai se detuvieron de nuevo. Miró al niño tendido en el suelo, la mancha de sangre visible en su pálido rostro y las palabras que resonaban en sus oídos como una maldición. El destino de las herramientas, un frío escalofriante, inaudito, no provenía de magia de hielo, sino que se extendía desde lo más profundo de su corazón. Apretó con fuerza las agujas en Bon, y sus nudillos se pusieron blancos por la fuerza. ¡Aku! Rugió Zabuza de nuevo. Su situación tampoco parecía buena. El Sharingan de Kakashi lo estaba sometiendo a una enorme presión. Aku miró a Oshimi Saku, inconsciente, y luego a Zabuza, en medio de la batalla, con los ojos llenos de lucha. Al final, la obediencia a las órdenes de Zabuza lo superó todo. Ignoró a Saku, inconsciente, y centró su atención en Naruto y Sasuke, quienes aún podían luchar. Sin embargo, justo cuando se preparaba para lanzar otro ataque, ¡ya basta! La voz de Kakashi resonó fríamente. Desvió hábilmente el potente ataque de Zabuza con un jutsu de sustitución, y su figura apareció al instante entre Aku y el equipo 7. El kunai en su mano brilló con frialdad, y su Sharingan se fijó en Aku con una mirada gélida. Lleven a Saku y al señor Tazuna y retírense al bosque. Ordenó Kakashi sin girar la cabeza, con un tono que no dejaba lugar a discusión. Naruto y Sasuke no se atrevieron a demorarse. Rápidamente ayudaron a Saku, que estaba inconsciente, a levantarse y, junto con Sakura, protegieron a Tazuna mientras se retiraban rápidamente al bosque cercano. Aku vio a Kakashi bloqueándole el paso y supo que había perdido su oportunidad. Se retiró en silencio al lado de Zabuza. HMPH, Kakashi, esta vez tienes suerte. Zabuza se agarró el brazo herido, con una luz siniestra en sus ojos mientras miraba hacia el bosque, especialmente hacia el niño inconsciente. La reaparición del elemento madera lo llenó de inquietud y ansias de matar, pero la situación actual era desfavorable, y continuar la lucha no era una decisión inteligente. Vamos, Aku. Resopló Zabuza con frialdad, mientras su figura se fundía lentamente con la espesa niebla que se acumulaba gradualmente. Aku echó una última mirada al bosque. Las palabras del chico y esos ojos que parecían atravesarlo antes de perder el conocimiento dejaron una huella imborrable en su corazón. Se giró en silencio y siguió a Zabuza entre la niebla. La batalla ha llegado temporalmente a su fin. Kakashi no lo persiguió. Solo respiró aliviado tras confirmar que el enemigo realmente se había ido, pero seguía frunciendo el ceño. Se acercó a Saku y revisó sus heridas. Se debían principalmente a la pérdida de chakra y a la pérdida de conocimiento causada por el impacto. Los cortes en su brazo no eran graves. Pero Kakashi se sintió increíblemente apesadumbrado. Vista de estrella Saku, liberación de Madera. Este asunto es mucho más problemático y complicado que lidiar con 10 Zabuza Momochi. Debe transmitir la información a la aldea de inmediato. Sin que Oshimi Saku, quien estaba inconsciente, lo supiera, las palabras aparentemente inconscientes que pronunció antes de caer en coma se habían plantado como una semilla en el corazón del joven de estilo hielo. Y el liberación de Madera que se vio obligado a desatar fue como una roca arrojada a las profundidades del mundo ninja, una roca capaz de causar un cataclismo. Las aguas de la Tierra de las Olas se han vuelto turbias y turbulentas debido a su aparición. Capítulo 11. Oshimi Saku recuperó la conciencia en medio de una sacudida y un olor húmedo y mohoso.
Un dolor sordo le latía en la nuca y le ardía el brazo donde le habían clavado las agujas en Bon. Pero más grave era la profunda debilidad, como si su cuerpo hubiera sido vaciado. Las secuelas de la grave pérdida de chakra hacían que incluso mover un dedo fuera una lucha. Abrió los ojos lentamente y lo que apareció a la vista fue un techo bajo de madera con moho húmedo visible a través de las grietas. Debajo de él había una cama dura cubierta de heno, cuyos ásperos tallos le provocaban picor en la piel. El aire estaba impregnado del olor salado del mar, el olor a madera podrida y griega. Un ligero aroma de hierbas. Saku. Despertaste. Una voz fuerte y llena de sorpresa resonó en mis oídos, seguida del rostro agrandado de Naruto, lleno de preocupación y alegría. Genial, Saku-kun. Estuviste inconsciente todo el día y toda la noche. Todos estábamos muy preocupados por ti. La voz de Sakura llegó desde un costado, llena de alivio. Saku se esforzó por girar el cuello y vio a Sasuke de pie no muy lejos, aún con los brazos cruzados y una expresión tranquila, pero su mirada estaba fija en él. Estaban en una cabaña de madera sencilla y descuidada. Debía de ser la casa de Tazuna. Estoy bien. La voz de Saku sonaba un poco ronca. Intentó incorporarse, pero se sentía débil. No te muevas. Se oyó la tímida voz de un niño entre lágrimas. Solo entonces Saku notó a un chico moreno de ojos sombríos de pie junto a la cama. Era Inari, el nieto de Tazuna. Sostenía un cuenco de madera desgastado lleno de agua. El señor Kakashi dijo que necesitas descansar. Saku tomó el cuenco de agua, bebió unos sorbos y su garganta reseca se humedeció, lo que lo refrescó un poco. Gracias. ¿Dónde está Kakashi-sensei? Kakashi-sensei está estableciendo un perímetro afuera, y también, esperando la respuesta de Konoha, respondió rápidamente Naruto, pero su voz bajó inconscientemente hacia el final, y un rastro de preocupación cruzó su rostro. A Saku se le encogió el corazón. La respuesta de Konoha, sin duda, la atención se centraba en él. La exposición de su elemento madera fue como arrojar una roca a un lago en calma. Las ondas inevitablemente se extenderían a los altos mandos de Konoha. Efectivamente, no mucho después, Kakashi levantó la cortina rota y entró. Su mirada inmediatamente cayó sobre Saku, su ojo derecho revelando una compleja e insondable mezcla de preocupación, escrutinio e indagación insondable. ¿Cómo te sientes, Saku? La voz de Kakashi sonaba tan perezosa como siempre, pero Saku podía sentir el trasfondo de la calma. Mucho mejor, Kakashi-sensei, pero mi chakra aún no se ha recuperado del todo. Saku intentó que su expresión pareciera tranquila y débil. Sí, la pérdida de chakra tarda en recuperarse. Kakashi se acercó a la cama y se sentó con aparente naturalidad, pero su mirada era tan aguda como un bisturí. Saku, sobre ayer, la técnica que usaste. Ya están aquí. El corazón de Saku se encogió un poco. La atmósfera en la habitación se volvió pesada al instante. Incluso Naruto sintió que algo andaba mal, cerró la boca y los observó nervioso. No lo sé. Saku bajó la cabeza, apretando inconscientemente las manos contra la fina manta que lo cubría. Su voz estaba llena de la dosis justa de confusión y miedo persistente. La situación era demasiado peligrosa en ese momento. Kakashi-sensei, estabas atrapado, Naruto y los demás, pensé que tenía que hacer algo, y entonces sentí un extraño poder emanar de mi cuerpo, y entonces no supe nada más. Levantó la vista, con una pizca de pánico e impotencia, propios de su edad, en los ojos. Kakashi-sensei, ¿qué es eso exactamente? Esas raíces de árbol, ¿las creé yo? Una actuación impecable. Representó a la perfección la imagen de un adolescente que inesperadamente adquiere poder, pero que también siente miedo y confusión. Kakashi lo miró en silencio. Aunque su Sharingan estaba oculto por la diadema, Saku podía sentir la mirada que todo lo veía. Tras varios segundos, Kakashi habló lentamente. Si no me equivoco, es muy probable que sea, elemento madera. ¿Liberación de madera? Repitió Naruto con curiosidad. El límite de linaje en el que se basó el primer Hokage, Hashirama Senju, para calmar el caos y establecer Konoha, explicó Kakashi, sin apartar la mirada del rostro de Saku. Durante décadas, nadie en Konoha ha podido despertar este poder. El primer Hokage. Exclamaron Naruto y Sakura a la vez, con los ojos llenos de incredulidad mientras miraban a Saku. Las pupilas de Sasuke también se contrajeron bruscamente y apretó los puños involuntariamente. Yo no sé nada sobre el primer Hokage, Saku negó con la cabeza con pánico. Solo soy un huérfano, ¿cómo podría? La herencia de linajes a veces puede ser bastante misteriosa, lo interrumpió Kakashi con un tono significativo. Quizás exista una conexión desconocida con tus ancestros.
O quizás, hizo una pausa, como dijiste antes, ¿fue un regalo de algún tipo de sueño? El corazón de Saku dio un vuelco. Kakashi no había confiado del todo en él. Lo estaba poniendo a prueba, usando palabras para sondear y observar su reacción. Yo, no sé, Saku solo pudo repetir esta frase, hundiendo aún más la cabeza, sus hombros temblando ligeramente, interpretando el papel de un niño aplastado por un enorme secreto y miedo. Kakashi lo miró así, finalmente suspiró suavemente y le dio una palmadita en el hombro. Está bien, no pienses demasiado en eso por ahora. Lo más importante es recuperar y proteger al señor Tazuna para completar el puente. En cuanto al resto, esperemos noticias de la aldea. Después de decir eso, Kakashi se levantó, retomó su comportamiento perezoso y salió de la cabina. Pero Saku sabía que una calma temporal no equivalía a confianza. Las sospechas de Kakashi habían sido sembradas, y los altos mandos de Konoha inevitablemente se centrarían en ello. Su estrategia anterior de mantener un perfil bajo había sido casi completamente inútil debido a esta exposición inesperada. Sin embargo, la crisis también conlleva oportunidades. La exhibición de la liberación de Malera, si bien conlleva un riesgo inmenso, también le proporciona una base potencial sin precedentes para el valor y la voz. La clave reside en cómo utilizar eficazmente esta arma de doble filo. En ese momento, con el rabillo del ojo, pareció vislumbrar una figura blanca y borrosa que pasaba rápidamente por el bosque lejano fuera de la ventana, acompañada de una escalofriante fluctuación de chakra. Bai, sigue cerca. ¿Lo está vigilando? ¿O, está dudando? Saku cerró los ojos, sintiendo la debilidad en su cuerpo y los ecos intermitentes de dolor de la tierra de las olas reverberando en su mente, y comenzó a repensar sus planes. La tierra de las olas se convertirá en el verdadero punto de partida de su plan Olli. Capítulo 12. En los días siguientes, la tierra de las olas pareció caer en una calma inquietante. Gato permaneció en silencio, aparentemente abandonando el intento de asesinato. Pero todos sabían que esto era solo la calma antes de la tormenta. El fracaso de Zabuza y la aparición del Liberación Madera obligarían inevitablemente a Gato a ajustar su estrategia, y el siguiente ataque sería aún más feroz. Bajo el cuidado de Tsunami, su madre y yo, la salud de Oshimi Saku se recuperó gradualmente. La recuperación de su chakra fue más rápida de lo esperado, como si los ecos de la historia no solo hubieran traído fragmentos de ninjutsu, sino que también estuvieran mejorando sutilmente su físico. Sin embargo, aún parecía muy débil y pasaba la mayor parte del tiempo descansando en su habitación, en realidad para evitar la continua y sutil observación de Kakashi. Kakashi permaneció alerta. Mientras instruía a Naruto sobre el entrenamiento para trepar árboles, reforzó las defensas de Tazuna. Mientras tanto, la información urgente sobre la reaparición del elemento madera ya había sido transmitida a Konoha mediante halcones ninja encriptados. Podía imaginar la conmoción que esta información causaría a los superiores. La respuesta que recibió fueron apenas 8 palabras. Protejan de cerca, esperen nuevas instrucciones. Esta vaga instrucción puso a Kakashi bajo una enorme presión. Protección cercana implicaba la importancia de Saku, mientras que esperar nuevos acontecimientos presagiaba un intenso debate y luchas de poder dentro de la aldea. Danzo y Suraiz sin duda no permanecerían indiferentes. Esa noche, tarde, Saku yacía en su dura cama, incapaz de dormir. Podía sentir a Kakashi en guardia, mientras Naruto y Sasuke dormían profundamente tras su entrenamiento diurno. Una leve fluctuación de chakra, con un aura de hielo y nieve, despertó suavemente sus sentidos como una piedra arrojada a un lago. Él está aquí. Saku se levantó silenciosamente sin molestar a nadie y salió de la casa de Tazuna como un fantasma, llegando al tranquilo bosque detrás de la casa. Bajo la luz de la luna, Bai, con una máscara, permanecía en silencio bajo un árbol. Su figura parecía algo solitaria en las sombras moteadas. ¿De verdad viniste?, dijo Saku con calma, su voz no era fuerte, pero rompió la tranquilidad de la noche. Bai se giró, sus ojos tras la máscara lo miraban con una expresión compleja. Durante el día, ¿me dejaste sentir deliberadamente que tu chakra se había recuperado un poco? Cuando Bai Tianzuo se movió ligeramente en el patio, liberó deliberadamente una cantidad débil pero constante de chakra, como una invitación oculta. Siento que necesitamos hablar. Saku se detuvo a poca distancia de Bai. Sobre herramientas, sobre el significado de la existencia. Aku guardó silencio por un momento, luego su voz fría tenía un dejo de confusión. Lo que dices, no lo entiendo. Como herramienta, mi único propósito es cumplir las órdenes de Zabuza Sensei. ¿De verdad? Saku miró fijamente la máscara, como si pudiera ver a través de ella el verdadero rostro.
Entonces, ¿por qué dudaste cuando pudiste matarme? ¿Por qué vacilaste al oír hablar del destino de una herramienta? Bai, pregúntate honestamente. ¿De verdad estás dispuesto a ser solo una herramienta sin identidad, incapaz incluso de controlar tus propias heridas? El cuerpo de Aku tembló levemente mientras apretaba los puños. Cállate. No entiendes nada. Fue Zabuza-sensei quien me dio mi razón de ser. Sin él, sin él, podrías morir, pero al menos morirías como blanco, no como la herramienta de Zabuza, lo interrumpió Saku, con un tono más cortante que su edad y un dejo de lástima. Tu elemento hielo es tu talento innato, un poder único, no un arma que te haya sido otorgada por nadie. Puedes usarlo para matar o para proteger. La decisión siempre ha estado en tus manos. Proteger, murmuró Bai, repitiendo la palabra, con la mirada aún más perdida. Pensó en la gente común del país de las olas que luchaba bajo la opresión de Gato, y en la desesperación y la tenue esperanza en los ojos de Tazuna y Mios. Proteger algo con poder, ese concepto le resultaba demasiado ajeno. Mira este país, blanco. Saku extendió los brazos, señalando hacia el mar oscuro. Gato usa la violencia para sembrar miedo, Tazuna quiere traer esperanza con el puente. ¿De qué lado te pones? ¿Seguirás siendo cómplice de Gato y Zabuza, empujando al país de las olas a un abismo aún más profundo, o intentarás usar tu poder para hacer algo diferente? Bai abrió la boca, pero se dio cuenta de que no podía responder de inmediato. Su visión del mundo, la que siempre había mantenido, empezó a mostrar claras grietas bajo el impacto de las palabras del chico. No te pido que traiciones a Zabuza ahora mismo, dijo Saku con un tono más suave. Solo espero que lo pienses bien. Onchiri es una organización emergente. No pertenece a ninguna gran potencia. Su propósito es reunir a quienes no están dispuestos a seguir a la multitud y desean encontrar el verdadero significado de su existencia, para proteger algo que vale la pena proteger. Saku sacó de su bolsillo la pieza de metal con el patrón borroso de la hoja grabada y se la entregó a Aku. Si alguna vez te sientes perdido o quieres cambiar tu estilo de vida, puedes encontrarnos a través de esto. Por supuesto, si decides seguir a Zabuza, seguiremos siendo enemigos la próxima vez que nos encontremos. Bai contempló la pieza de metal que brillaba tenuemente a la luz de la luna, pero no la tomó de inmediato. Una lucha interna surgió en su interior como un tsunami. Finalmente, miró a Saku profundamente, no dijo nada, y su figura se fundió lentamente con la noche y desapareció. La pieza de metal permaneció en la palma de Saku. Saku no se decepcionó. Al contrario, respiró aliviado. La vacilación de Bai era más evidente de lo que había anticipado. La semilla ya estaba plantada. Solo necesitaba la oportunidad adecuada para germinar. Guardó con cuidado la pieza de metal y regresó a su residencia. Poco después de irse, la figura de Kakashi emergió lentamente de la sombra de otro gran árbol no muy lejos. Se apoyó en el tronco con los brazos cruzados, y el único ojo expuesto brilló con una luz compleja e insondable a la luz de la luna. Escuchó la mayor parte de la conversación. Omura, Kakashi repitió el nombre en voz baja, con el ceño fruncido. Oshimisaku, el chico que portaba el secreto del elemento madera, no solo lidiaba pasivamente con la crisis. Estaba activamente, conspirando. ¿Reclutando a ese chico de la niebla oculta? Las cosas se complican cada vez más. Bajo la aparente calma de esta misión en el país de las olas se esconde un remolino que podría atraer a todos. Y en el centro de este remolino se encuentra nada menos que el estudiante al que cada vez es más incapaz de comprender, Oshimisaku. Capítulo 13. La construcción del puente Wave Country se ha reanudado en medio de una atmósfera de aparente relajación pero de tensión subyacente. Tazuna, aparentemente envalentonado por la protección de los ninjas de Konoha, especialmente por el fugaz milagro de Oshimisaku, dirigió a los trabajadores a trabajar día y noche. En el mar, la estructura del puente se extendía cada vez más hacia la orilla opuesta, como una espina clavada en el corazón de las fuerzas de Gato. Naruto estaba absorto en los resultados de su entrenamiento de trepa árboles. Su control de chakra había mejorado visiblemente, aumentando su confianza hasta el punto de tararear melodías desafinadas mientras trabajaba. Sasuke, por otro lado, se volvió aún más silencioso, entrenando con mayor intensidad, y su uso del Sharingan se volvió cada vez más refinado. Claramente, el liberación madera de Saku lo había estimulado enormemente. Sakura lo apoyó diligentemente, mientras observaba con preocupación a sus dos compañeros y a la aún débil Saku. La debilidad de Oshimisaku era, por supuesto, una fachada. Su velocidad de recuperación de chakra superaba con creces la de la gente común, pero necesitaba esta fachada. Por un lado, le bajaba la guardia a Kakashi. Por otro, también necesitaba tiempo a solas para pensar y planificar.
Kakashi mantuvo una actitud despreocupada, pero Saku percibió que su mirada se volvía más intensa y discreta. Especialmente después de su encuentro nocturno con Aku, las ocasionales miradas de Kakashi hacia él tenían una profundidad indescriptible. Saku no estaba seguro de si Kakashi había escuchado algo, pero debía prepararse para lo peor. Esa tarde, el cielo estaba nublado y la brisa marina traía un frío húmedo. En la obra del puente, los obreros trabajaban afanosamente. Kakashi permaneció oculto en las sombras, vigilando, mientras los 3 miembros del equipo 7 ayudaban a mover algunos materiales. Saku se apoyó en el pilar de un puente, fingiendo descansar, pero sus ojos escudriñaban el entorno. Sus sentidos eran mucho más agudos que los de la gente común. Podía detectar una leve, casi imperceptible malicia en el aire, además del olor a mar. No era la aguda intención asesina de Zabuza, sino algo más frío y viscoso, la mirada acechante de matones y gánsteres. Parece que Gato no se ha rendido, solo ha cambiado sus métodos, pensó Saku con una sonrisa fría. Tras perder a un combatiente como Zabuza en un enfrentamiento directo, Gato sin duda recurriría a métodos aún más despreciables, como acosar a los trabajadores, destruir materiales de construcción o incluso secuestrar a familiares. Efectivamente, no mucho después, varios hombres vestidos desaliñadamente, con caras corpulentas y espadas baratas en sus cinturas aparecieron en el borde del sitio de construcción, mirando a los trabajadores con hostilidad. Los trabajadores se agitaron de inmediato, sus rostros reflejaban miedo, y su ritmo de trabajo se ralentizó notablemente. Dafner gritó con severidad, pero los matones lo ignoraron por completo. «Oye, viejo, este puente parece estorbar», dijo el líder de los matones con tono pícaro, con una brizna de hierba en la boca. «Últimamente andamos un poco cortos de dinero, ¿quieres prestarte algo? Si no, será un verdadero desastre si algo le pasa a este puente». Naruto fue el primero en perder los estribos y saltó. «¡Bastardos! ¿Quieren una paliza?». Sasuke permaneció fríamente junto a Naruto, agarrando un kunai. Sakura, aunque asustada, apretó los puños. El líder de la pandilla, al ver que solo eran unos pocos adolescentes, se burló. ¿Konoha se quedó sin gente? ¿Enviar a unos cuantos mocosos para completar el número? Dales una lección. Varios matones sonrieron y los rodearon. Una batalla era inminente. Pero Saku sabía que esto era solo el aperitivo. Sus sentidos detectaron fluctuaciones de chakra más malignas ocultas tras los árboles y rocas más lejanos, incluyendo 1 o 2 reacciones de energía que apenas alcanzaban el nivel de un genin. Gato probablemente había contratado a bastantes ninjas y matones errantes. Justo cuando Naruto estaba a punto de correr hacia adelante, Saku lo tiró suavemente hacia atrás. «Espera, Naruto». La voz de Saku no era fuerte, pero hizo que todos se detuvieran por un momento. Avanzó lentamente, recorriendo con calma la mirada de los matones antes de posarse finalmente en el rostro del líder. Sus ojos ya no fingían debilidad, sino una fría indiferencia inapropiada para su edad, como si estuviera observando el zumbido de unas moscas. «¿Kado te envió?», preguntó Saku sin rodeos. La expresión del líder de la pandilla cambió y rugió, con la voz temblando de miedo. «Mocoso, ¿qué tonterías estás diciendo?». Saku ignoró sus gritos. Ante las miradas perplejas de todos, hizo un gesto extremadamente simple. Levantó la mano derecha, extendió el dedo índice y, con aparente naturalidad y despreocupación, trazó una línea en el aire hacia el enorme arrecife erosionado por las olas, a decenas de metros de distancia en el mar. Descripción detallada de los efectos del ninjutsu activación sin sellos manuales. No hubo sellos manuales, ni fluctuaciones violentas de chakra, ni siquiera se pronunció el nombre de ningún ninjutsu. Todo el proceso fue inquietantemente silencioso, como si se tratara de un simple gesto sin sentido del chico. Una nitidez invisible. Pero a lo largo del camino trazado por las yemas de los dedos de Saku, el aire pareció distorsionarse y ondularse ligeramente, como la distorsión visual causada por la superficie de una carretera a altas temperaturas. Una onda apenas perceptible, extremadamente fina y transparente, viajando a una velocidad superior a la del sonido, recorrió instantáneamente decenas de metros de espacio y golpeó silenciosamente a su objetivo. Un corte aterrador. Al segundo siguiente, se desató una escena escalofriante. El arrecife, increíblemente duro y masivo, que había resistido el implacable embate del mar, reveló de repente un corte increíblemente liso en su superficie. Facetas. Las facetas no son grietas ásperas, sino lisas, como si hubieran sido cortadas por la máquina de corte de diamantes más precisa, como si fueran un espejo, reflejando incluso tenuemente el cielo sombrío.
Los cortes tienen más de medio metro de profundidad, y no se encuentran fragmentos de piedra en los bordes, como si esa parte de la piedra hubiera sido borrada del mundo por alguna fuerza. El proceso. No hubo ningún ruido fuerte, solo un sonido silbido extremadamente débil, como el viento soplando a través de una fina lámina de acero, tan corto que parecía una ilusión. La imagen persistente. Un pensamiento frío y extremadamente agudo, como si el concepto de corte pudiera atravesarlo todo, permaneció brevemente en el aire, provocando que Naruto, Sasuke e incluso los matones que estaban cerca sintieran un extraño escalofrío en el cuello y se les erizara el pelo. Todo el ruido se desvaneció al instante. Los trabajadores miraban con incredulidad, como si hubieran presenciado un milagro o una hechicería. Las sonrisas de los matones se congelaron por completo, reemplazadas por un miedo incomprensible y una palidez mortal. No tenían ni idea de lo que había sucedido, solo que la piedra estaba rota y que este joven lo había hecho con tanta naturalidad. El rostro del líder matón palideció al instante, sus dientes castañeteaban violentamente y un hedor nauseabundo emanaba de su entrepierna. Este poder absolutamente incomprensible y aterrador, que desafiaba todo sentido común, era más devastador para la mente que cualquier bola de fuego o rayo. Piérdete. Saku pronunció solo una palabra, su voz no era fuerte, pero tenía una frialdad escalofriante, igual que el corte invisible que acababa de hacerse. El grupo de matones, como si les hubieran concedido un indulto, lanzó gritos de terror incoherentes y se alejó a toda prisa. En la obra había un silencio sepulcral, solo se oía el aullido del viento del mar. Los trabajadores miraron a Saku con asombro, incluso con un atisbo de miedo. Tazna abrió la boca, pero al final no dijo nada, simplemente instruyó en silencio a los trabajadores para que continuaran con su trabajo. Naruto se acercó y susurró, con la voz aún llena de sorpresa. Saku, ¿qué clase de técnica fue esa? Fue increíble. Ni siquiera te vi hacer ningún sello manual. Saku sonrió sin ofrecer ninguna explicación, simplemente se recostó contra el pilar del puente, cerró los ojos y recuperó su actitud de débil. Pero sabía que esta advertencia silenciosa era mucho más efectiva que una batalla. Disuadió a los villanos y, una vez más, envió un mensaje claro a Kado y a los demás que acechaban en las sombras. Este puente tenía límites inviolables. En las sombras, Kakashi, que lo había presenciado todo, se puso aún más serio. Ese movimiento no era un corte común de elemento viento o elemento tierra. El control preciso y sin esfuerzo, y el toque de agudeza que parecía capaz de cortar el espacio, le recordaron a alguna esgrima legendaria, o a la técnica característica de un genio fallecido. Oshimi-Saku, ¿cuántos secretos asombrosos estás ocultando? Kakashi miró al cielo sombrío, sintiendo que la situación en el país de las olas, al igual que el clima, se volvía cada vez más misteriosa. Y la respuesta de Konoha no tardaría en llegar. Capítulo 14. La premonición de Kakashi fue correcta. Al anochecer del día siguiente al incidente del arrecife, un majestuoso halcón ninja, con sus plumas brillando metálicas bajo el sol poniente, atravesó las nubes como una flecha y aterrizó justo en la ventana de la casa del árbol donde se refugiaba temporalmente. Un delgado tubo de cobre estaba atado a la pata del halcón ninja, con la marca única de la oficina del Hokage y un carácter secreto más pequeño que representaba el más alto nivel de secreto. A Kakashi se le encogió el corazón. Una respuesta tan rápida y de alto nivel significaba que el debate en la aldea había llegado a una conclusión preliminar, y esta conclusión probablemente era mucho más compleja que simplemente protección o retirada. Desató el tubo de cobre y le indicó a Ninja Out que se fuera. Sus dedos tocaron el frío metal y sintió una pesadez inusual. Respiró hondo antes de desenroscar el tubo y sacar un rollo de papel secreto tan fino como el ala de una cigarra. La información anterior es breve, pero cada palabra tiene un peso inmenso. Kakashi ataque, Jonin. 1. El asunto relacionado con Oshimi-Saku y la liberación de madera está clasificado como alto secreto de Konoha, nivel S. Se prohíbe estrictamente cualquier filtración. Quienes lo infrinjan serán tratados como traidores a la aldea. Y. Misión modificada a. Con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la misión en el país de las olas, realizar vigilancia y observación de nivel A del objetivo, Oshimi-Saku. Registrar todo su comportamiento, habilidades e interacciones interpersonales, prestando especial atención a cualquier indicio de contacto con fuerzas desconocidas. 3. Al finalizar la misión, escolten al objetivo de regreso a Konoha inmediatamente y sin demora. El equipo Raif Budo ha partido y se reunirá con el objetivo fuera del país de las olas. Y. Autorizar el empleo de todos los medios necesarios, incluido el uso de la fuerza, cuando el objetivo muestre signos de estar fuera de control o desertar.
Oficina del Hokage, subdirector. Danzo Shimura. Las pupilas de Kakashi se contrajeron de repente. Vigilancia de nivel A. Este es el nivel más alto de vigilancia, solo superado por la detención directa y el arresto domiciliario. Además, la orden menciona explícitamente Rōtico firmado por Shimura Danzo. Esta orden secreta era más un ultimátum que una orden. Expresaba claramente la actitud de los superiores, especialmente de Danzo. Oshimisaku era un activo extremadamente valioso, pero extremadamente peligroso, que debía ser controlado firmemente por Konoha y por Root. La supuesta escolta no era diferente a ser secuestrado por la fuerza. Lo que enfrió aún más a Kakashi fue la cuarta autorización. Utilizar todos los medios necesarios. Esto significaba que si Saku mostraba el más mínimo signo de no cooperación, lo que le esperaba podría no ser una oferta amistosa de reclutamiento. Kakashi apretó con fuerza el papel secreto en la palma de su mano, liberando una pequeña descarga de chakra que lo convirtió en polvo apenas visible. Apoyado en el tronco del árbol, miró hacia la tenue luz de las estrellas que se filtraba entre las hojas, con el corazón lleno de conflicto. Como ninja de Konoha, debía obedecer órdenes. Pero como instructor Jonin del equipo 7, presenció de primera mano las acciones de Saku al proteger a sus camaradas durante una crisis, aunque de forma impactante, y percibió que el chico no parecía albergar ninguna malicia evidente. La palabra Omori que escuchó esa noche parecía más una exploración confusa del orden existente que una clara traición. Fuera de control o tendencia a desertar, Kakashi repitió la frase en silencio. La capacidad de definirla recaía en los superiores, especialmente en Danzo. Una simple mirada, un comentario vago, podía interpretarse como una tendencia. Mientras tanto, en la casa de la familia Tazna. Mientras descansaba tranquilamente, Oshino sintió de repente una extraña palpitación. No se debía a una amenaza externa, sino a una premonición, como si los hilos del destino se hubieran tensado de repente. Se levantó en silencio, se acercó a la ventana y miró hacia la arboleda donde Kakashi solía vigilar. La noche era oscura y no podía ver nada, pero presentía que se había producido un cambio decisivo. ¿Ya llegó la respuesta de Konoha?, murmuró Saku para sí mismo. Sabía hasta con los dedos de los pies que no podían ser buenas noticias. El atractivo del elemento madera era irresistible para los líderes de Konoha, quienes ansiaban poder, especialmente para Shimura Danzo, quien acechaba en las sombras. Tocó la ficha de acebo en su bolsillo. El país de las olas, el campo de pruebas que originalmente había planeado como punto de partida para su organización, probablemente estaba a punto de experimentar un cambio drástico antes de lo previsto. La amenaza de Gato y Zabuza aún no había sido eliminada, y la propia gente de Konoha podría convertirse en agentes de vigilancia aún más peligrosos. Debemos acelerar el proceso. La mirada de Saku se agudizó. Originalmente, había planeado influir en Aku con más suavidad y sutileza, pero ahora, el tiempo podría no ser suficiente. Necesitaba métodos más directos, para tomar la iniciativa lo más posible antes de la batalla final y antes de que la raíz de Konoha interviniera. Su mirada parecía atravesar las paredes, en dirección al puente del país de las olas. Ese puente no solo era la esperanza del país de las olas, sino que también podría convertirse en el punto de apoyo clave para escapar de su aprieto. En la oscuridad de la noche, dos corrientes subterráneas invisibles, una orden fría de los altos mandos de la aldea de la hoja, la otra, un plan premonitorio del transmigrador, comenzaron a enfrentarse con mayor ferocidad en el pequeño escenario del país de las olas. Mientras tanto, los enemigos manifiestos, Gato y Zabuza, se retiraron inconscientemente a una posición secundaria. Una verdadera tormenta se está gestando silenciosamente. Capítulo 15. La noche era oscura como la tinta, y el sonido de las olas del océano llegaba en oleadas, con un ritmo relajante, pero no podía calmar la agitación en el corazón de Oshino. La orden secreta de Konoha pendía sobre su cabeza como una espada de Damocles, y sabía que debía actuar antes de que los tentáculos de raíz alcanzaran oficialmente el país de las olas. Se levantó en silencio, sin molestar a Naruto, quien ya dormía profundamente en la habitación contigua. Tras unos días de descanso y ajustes secretos, su chakra prácticamente se había recuperado, e incluso había mejorado ligeramente gracias al esfuerzo extremo y a la estimulación de las crisis continuas. Salió de la casa de Tazuna como una nube de humo y regresó a la familiar arboleda detrás de la casa. Esta vez, no solo emitió una débil señal de chakra. Concentró su mente e intentó invocar activamente. Su conciencia se hundió en ese océano de ecos históricos, ya no buscando poderosos fragmentos de ninjutsu, sino concentrándose en algo más sutil. Un pensamiento que pudiera transmitir buena voluntad y evocar resonancia. Recordó fragmentos de recuerdos sobre blanco.
Hielo puro, una mirada desconcertada, un anhelo de reconocimiento. Fue un intento audaz, y no sabía si tendría éxito. Pero inesperadamente, cuando lentamente emanó esta idea que mezclaba comprensión, invitación y un toque de urgencia, el ambiente pareció aclararse. Poco después, una figura blanca apareció silenciosamente en el claro del bosque, como atraída por la luz de la luna. Bai aún llevaba una máscara, pero allí de pie, ya no poseía la intención asesina que había mostrado antes. Parecía más bien un fantasma errante. «¿Me estás llamando de nuevo?». La voz de Bai transmitía un matiz de confusión y una expectativa que él mismo desconocía. Esa llamada suave pero firme, que impactaba directamente en el alma, era completamente diferente de las órdenes de matar que conocía. «Se acaba el tiempo, Aku». Saku fue directo al grano, con tono serio. Los altos mandos de Konoha han notado mi inusual comportamiento, y quienes han enviado para tomar el control ya están en camino. No serán como Kakashi, razonables. Bai permaneció en silencio, sus ojos debajo de la máscara aparentemente escudriñando a Saku. La situación en el país de las olas también ha llegado a un punto crítico, continuó Saku. Gato no se quedará de brazos cruzados mientras se completa el puente. El ataque final llegará pronto. Para Zabuza, esta podría ser su última oportunidad de salvar su reputación, pero ¿y tú? Saku dio un paso al frente con una mirada intensa. Bai, te lo preguntaré una vez más. Cuando estalle la batalla final, elegirás seguir siendo una herramienta, luchando por la codicia de Gato y la obsesión de Zabuza hasta morir sin sentido. ¿O elegirás luchar por ti mismo, usando tu poder para proteger este puente que simboliza la esperanza, para proteger a quienes están tan indefensos como tú en el pasado? Señaló la tenue silueta de un puente a lo lejos. Ese puente no conecta las dos orillas, sino el futuro del país de las olas. ¿Permanecerá envuelto en la oscuridad o se moverá hacia un rayo de luz? Tu decisión es crucial. El cuerpo de Aku tembló levemente. Las palabras de Saku le golpearon el corazón, que estaba cerrado, como un martillo. Recordó las palabras de Saku antes de caer inconsciente, las complejas emociones que Zabuza-sama revelaba ocasionalmente, además de su frialdad, y el anhelo que la gente común del país de las olas sentía por el puente. Yo, no sé, la voz de Aku estaba llena de dolorosa lucha, señor Zabuza. Zabuza tiene su camino, un camino lleno de sangre y traición, que probablemente conducirá a la destrucción. La voz de Saku era profunda y persuasiva. Pero tú eres diferente, Aku. Hay luz en tu corazón, solo que está congelada. Homenaje está dispuesto a ser el cálido sol que derrite el hielo, a brindar un lugar donde seres como tú puedan vivir de verdad. Esto no es traición, esto es despertar y redención. En ese momento, los sentidos de Saku emitieron una repentina advertencia. Una fluctuación de chakra extremadamente oculta, pero con un significado frío y escrutador, brilló entre los arbustos cercanos. Kakashi. Nos estaba espiando después de todo. A Saku se le encogió el corazón. No estaba seguro de cuánto había escuchado Kakashi, pero tenía que reaccionar de inmediato. No podía dejar que Kakashi confirmara su conspiración con los ninjas enemigos. En un instante, Saku tomó una decisión audaz. La dulzura de su rostro se desvaneció al instante, reemplazada por una frialdad y un distanciamiento deliberadamente cultivados. También alzó ligeramente la voz, asegurándose de que Kakashi, en las sombras, pudiera oírlo. Parece que te obstinas en no arrepentirte. En ese caso, la próxima vez que nos veamos, seremos verdaderos enemigos. Espero que no te arrepientas de tu decisión de hoy. Estas palabras suenan como una amenaza después de un intento fallido de reclutamiento, un ultimátum final del diálogo. Bai levantó la vista de repente. Sus ojos, tras la máscara, estaban llenos de asombro y confusión. No entendía por qué la actitud de Saku había cambiado tan drásticamente. Kakashi, oculto entre las sombras, se relajó un poco al oír estas palabras. Parecía que Saku sí había intentado convencer a su rival, pero había fracasado y se había distanciado de la situación. Aunque seguía siendo algo indignante, esto era mucho más fácil de explicar que una conspiración. Reprimió el impulso de rebelarse de inmediato y decidió seguir observando. Tras decir esto, Saku se dio la vuelta sin mirar a Bai, dejándolo allí solo, con el corazón aún más confundido y caótico. Las palabras de Saku sobre luz y lugar de pertenencia aún resonaban en su mente, pero las dos últimas palabras frías, enemigo, lo clavaron como una espina. De vuelta cerca de la casa de Tazuna, Saku percibió que las fluctuaciones de chakra de Kakashi se habían desvanecido silenciosamente, probablemente retomando sus funciones de guardián. Apoyado en la fría pared, Saku dejó escapar un largo suspiro, mientras un sudor frío le corría por la espalda. Fue una decisión arriesgada.
Usó la retórica para disfrazar un peligroso reclutamiento como un intento fallido de deserción frente a Kakashi. Esto le ganó tiempo valioso, pero también empeoró aún más la situación de Aku. Miró hacia el oscuro cielo nocturno, donde brillaban innumerables estrellas. La batalla final es inminente. Debe realizar su último acto en ese escenario. Asegurar la supervivencia de la esperanza del país de las olas, el puente, salvar la vida de Aku y guiarlo hasta Onchi, y asegurar al máximo sus posibilidades de supervivencia e iniciativa bajo la atenta mirada de Kakashi y la futura raíz. Sin duda, se trata de una danza en el filo de la navaja. Pero por alguna razón, una calma y una determinación sin precedentes brotaron en el corazón de Saku. Continuará, lector de novelas y fanfics, se despide.